Suscríbete a La Panterita. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Máximo Rubín, Dani Cáceres, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. ¿Qué tal, niño? Buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Dani? Hola Arturo, ¿cómo estás? Saludos a la audiencia. Arce no se fue en la práctica. ¿Para qué se va y se le despidieron? Y los jugadores fueron a su casa de noche. Él no se despidió del plantel. No se despidió del plantel. Y hay un malestar. Papá no va a hablar. No sé por qué. Tendría que hablar, ¿ni verdad? Sí. Es lo ideal. Hay un malestar. O una vez que salga el entrenador, creía que ahí es donde va a salir a hablar, pero sería bueno que salga. Yo me quedé con lo último anoche nomás. Ya le dije, Daniel, no. O que hable un vocero, ¿verdad, Arturo? Él es el dueño de la casa. Zapago el dueño de... Mira, el comunicado dice demasiado y la manera en cómo lo dice. Pero lo de anoche, cuando estuve preguntando, cuyo nombre no voy a dar. La Constitución me ampara, ¿verdad? Claro. Acá se veía venir, y ustedes tienen que hacer memoria. Chiche Heilburg. ¿Ustedes se acuerdan cuando vino el ojeador? Sí, fue a fin del año pasado, se comunicó. Fin del Quédate año ahí. pasado. ¿Y el nutricionista físico? Él comenzó a partir del 2 de enero. O sea, su nombre se conoció a partir del 2 de enero, pero se sabía que iba a venir. Hubo pautas. Acá está la respuesta. Por eso. Porque el que los recomendó fue Gavilán. Gavilán, sí, a No Rafael fue Guerra. Arce. Si yo traigo un nutricionista físico y vos sos el preparador físico, yo puedo tener una idea y vos podés tener otra idea. Si yo soy el ojeador, yo tengo una idea y el de la formativa puede tener otra idea. Si yo te contrato y vos me decís, ¿para eso que me contrataste? Porque no me den bola, ¿verdad? Y ahí ya hubo la primera división. Con esto punto final a su... Voy a decir por qué. No voy a decir, ya está. Es oficial. Es independientemente que Cerro no tiene forma. Dos, no tiene forma. No. Y te voy a decir, esto es para que vos veas que yo no estoy mal de la cabeza. Y no es personal el tema. Todo lo que respetan al chico está bien, pues si no se da, no se da. Primero, 4 años de contrato en Paraguay, no existe. Proceso, no existe. Olvídate, ¿qué proceso hay en Paraguay? Y atención a este detalle, que no es menor. Acá, yo no sé si las relaciones se rompieron las relaciones. Primero, por lo siguiente. Un segundo. Hubo una reunión en Olimpia importantísima, ¿no? Pero no me estaban. Cerro Porteño comunica que en la fecha se ha dado por finalizado el vínculo con el profesor Arce y su cuerpo técnico. 4 años, ¿verdad? Sí. 4. Quedaban ¿Qué hacía 3. en el tablero electrónico que usamos la presión del viejazo cuando Chiqui presentaba la configuración? ¿Qué decía Chiqui Arce? Técnico de Cerro Porteño. ¿Y qué más Papá. decía? Papá, ahí está. ¿Y a obvio te parece que un técnico tiene que decir eso? ¿Te parece? No tiene por qué hacerlo. Se identifica mucho. Papá. ¿Y después? Mira cómo le despidieron. Eso no. Vos tenés lo de preparador físico. Como cerristas tenemos el mejor regalo de Navidad posible. Hemos acordado la continuidad del profesor Francisco Chiqui Arce en un proyecto nunca antes visto en el país, para
hacer el trabajo que ya viene haciendo el profe en un plazo de 4 años a partir del 1 de enero del 2021. Bueno, y así, ¿por qué se fue? ¿Por qué le sacaron? No, acá tengo por qué. Si yo, ¿sabe por qué? Porque esto estaba acordado para un proyecto. No voy a usar la palabra proceso. Esto que yo tengo, Olimpia confirmó como detrás Gustavo Benítez, José Solís, dar paso, sustento a lo que no hay, para dar más sustento a lo que no hay proceso 2005, llegó Gustavo Olimpia, no duró un año, decían que eran por 3. Sí, ese era. Acá en Pravena hay proceso, y voy a decir más. Estamos hablando al aire, ¿escucha? Deducciones que uno saca. Vino el scouting, pidió Chiqui. No. Y no. Si yo no vino el nutricionista de físico. Sí, área de la salud y nutrición, Pidió Chiqui. Felipe Celia. No. Chiqui Arce hoy llama a jugadores para que vengan. No. Chiqui Arce participó de todas las conversaciones previas que vengan en la temporada pasada. Sí. Entonces se fue deteriorando, y él perdió fuerza. Y a tal punto pierde fuerza, porque uno en la vida hay que respetar. Que sea que para muchos el mejor técnico, yo no voy a discutir, especialmente para los colegas que los conocen, no voy a entrar en eso. Este comunicado, bueno, dice Diego Gavilán en Fútbol a lo Grande, técnico de la Sub-19. En el 2007 le conocí a Rafael Vieira, era asistente de Meneses, es muy buen entrenador. Meneses, el técnico de... Que fue técnico de la selección y estaba en Gremio. Ahora el técnico de la Sub-20 de Brasil. Es Ramón Meneses, ¿Y otro quién es? Meneses. Este es Mano Meneses. Mano Meneses, perdón. En el 2007 le conocí a Rafael Vieira, era asistente de Manio Meneses, es muy buen profesional. Diego Gavilán. Él le trajo. Sí, cuando jugaba en Gremio, él lo recomendó. Él lo recomendó. Mano, el que fue... Sí, él era el técnico, jugó la final de la Libertadores aquel año ante Boca, 2007. Chiqui, fue algo de la electiva, que es lo que dio Diego Gavilán porque le dieron esa responsabilidad. No lo conozco a Rafael Vieira, al scouting, pero es un área necesaria, ya hace rato en el club, por donde estuvo, debe ser un gran profesional, dice Arce, pero no lo conoce. No lo conocía en ese momento. Bueno, eso fue en diciembre, de la última conferencia del año. Que vos le preguntaste, Víctor. Estábamos todos los colegas así sobre, porque acababa de salir el comunicado de las nuevas funciones. Hay una cuando dice Arce, si le tocan al preparador físico me voy, dice. Pasaron ayer. La última fecha de la apertura, Pasaron, 2022. niño. Sí, pasamos la conferencia Marcelo se de... fue. Se fue al baño. Y que esto, vamos a recordar lo que dijo. De julio. 2 de julio. Bueno, 4. A 4 horas. 4 de julio. Cerro recordó, Dani, por el tema de... independientemente a que Cerro tiene formato. Tiene jugador en campo, la responsabilidad que Cerro... Hoy hay que descifrarlo a Cerro Porteño. Fuera de la visita anoche a la casa de Chiqui Arce, de una parte del plantel, hay otra parte que festejó la salida. Jugadores, veo. Sí, y de adentro, tengo ese dato. De la zona. Festejó la salida de Arce. Mira esto, y bueno, el que no juega va a festejar. Por eso. Y ayer no fue todo el plantel a su casa. Ahí yo creo que Chiqui va a hacer. Algunos que es... Mira, esto por ejemplo, vos tenés lo de Arce, Marcelo más adelante. Ayer pasamos, ayudarle poco Gerardo a que Marcelo sepa. Comunicado oficial. Comunicado, ¿qué a ustedes les llamó la atención del comunicado oficial? A mí una palabra, pero ya en la noche, después del extra, donde dice el milagroso título. 2 hay. ¿Sabes cuál es el otro? ¿Sabes cuál es el otro? A mí me llamó. Lo del milagro ahí me... No, le dije a Oscar esta mañana y a la gente que le encontré. El Club Cerro Porteño comunica que en la fecha se ha dado finalizado el vínculo con el profesor Francisco, aquí su cuerpo técnico. Sí. Agradecemos por todo su trabajo en nuestra institución y así también por los campeonatos obtenidos en el segundo ciclo en el club.
aquel título en medio de la pandemia, de la Apertura 2020 y el milagroso título del Clausura 2021. Este milagroso que a mí me llamó la atención, que le dije a los compañeros, no estaba pasa, campeón. Sé que te llama, y que perdón por el término, que le pido mil disculpas. Se logró, ¿cómo se llama eso? Fue un pedo. Perdón. Fue un milagro. No, yo voy a ser más grosero. ¿Sabes qué usan los perros? Fue un pedo. El No, Guaraní se autoeliminó. El partido de Guaraní. Lo que tiene que estar molesto es Guaraní, no Cerro. Guaraní le entregó manteca a ese partido. Todos los campeonatos son milagrosos, Arturo. Pero salió campeón Cerro, o sea, por más milagro que hubo, fue campeón Fue Cerro. campeón Cerro y todos los campeonatos son milagrosos. El de Olimpia, en el clausura del Y 2000. Olimpia estaba perdiendo 2-0. Olimpia estaba en la mitad del campeonato, perdió un partido con Guaraní milagroso. Sí, aparte, Porque es cierto sí. lo que dice Fabián, el propio Chiqui en la conferencia en Dos Boca usó como 3 veces el término milagro. Es decir, milagro porque... Fue un milagro porque ya se todos- daban cuenta que no pasaba nada y al Espera, final... por favor, Por eso- Guaraní estaba para ser campeón. Y faltaban si 3 yo minutos. pierdo y que las consecuencias de Guaraní fueron lamentables, por supuesto, pero no es milagro. Si yo tengo un buen rendimiento y yo juego como tengo que jugar, no va a ser milagro, va a ser por mérito mío. Así es tragedia si yo mismo me encargo de malograr. En Guaraní derivó en muchas cosas ese partido que transmitimos. Sí, Es pero decir, nosotros estamos acostumbrados, Arturo. La final de la Copa del Mundo, 2-0 Argentina arriba, borrado Francia en el primer tiempo. Segundo tiempo también la misma cosa. Cuando empezaron a hacer el primer gol y el segundo gol, se le subieron los huevitos también a Argentina acá en la garganta. Perdón. Para Cerro Porteño, este comunicado oficial fue milagro. Y es un milagro, pero es campeón. Pero yo no estoy discutiendo. Y sí, pero es un milagro que... Pero ¿para dio qué el dice título. milagro? Y porque es inevitable pensar que Pero, fue un ¿por qué? milagro. ¿Y porque... por qué dice pandemia? No, y porque en fue la en medio de la pandemia, pandemia. porque en la pandemia vos pudiste estar disminuido y yo puedo estar más entero que vos. Pero todos estuvieron disminuidos. Volvemos a ver. Pandemia, milagro. Pandemia y milagro. Yo creo que anormalidad, contextualiza el anormalidad, título. pandemia. Para recordar eso. Recuerda, ¿Por qué no porque pone si nomás no, el comunicado de propio Cerro Cerro? le está quitando mérito al La nuevo título. agradece, es mi forma de ver, yo respeto la de sí. ustedes. Yo creo que puede contextualiza. poner, Cerro fue campeón con Arce en el 2021 y clausura. Opa, Sí, yo creo que son desafortunadas. ¿para qué va a poner pandemia? las ¿Para qué va a palabras poner que usó? milagro? Las palabras que Yo usaron creo que son- contextualiza, como ¿Qué es lo que para... contextualiza? No, y para recordar el momento, porque hubo dificultad en la pandemia, Cerro salió campeón, fue un milagro que Cerro haya salido Y campeón digo en Dos más, y Bocas. digo más. Gracias, Carlos Torreal. El mismo Chiqui Arce le dedicó a su hijo como el milagro. En la cancha Agradezco Guaraní, a sí. mi hijo Sí. 1000 veces. Chiqui Arce, conocedor, sabe que el partido no era para Cerro. Sí, estaba 2-0 abajo, 93 Sabe, minutos. Y sobre descuento y un quilombo. Con el y el detalle que es arquero- cierto, Cerro necesita, o sea, tenía dos resultados ese día, ganando o empatando. Sí, Fuera en lo previo, o sea, llegó con chance a ese último partido hasta fuera con de ese empate. último partido, Cerro hizo Esto una habla En ese- esto habla muy bien de Chiqui, con el debido Sí. respeto al dolor que siente por la muerte de su hijo. Sí. Que él habla cuando él hizo un milagro y le nombra a su hijo. Tenía que ser gente para hacer eso. Y Chiqui es gente en ese sentido. Reconoció, le nombró a su hijo, como que es una bendición para lograr el campeonato. Eso no quita, Arturo, que 21 fechas tuvo que hacer un gran trabajo. No, para yo no llegar a discuto, la al- última Que hizo fecha una segunda con un rueda empate, impecable. ¿verdad? Solo el último Sí. partido le costó bastante. Pero- Casi perdió. Casi se le escapó. Este es el comunicado de Cerro. Sí. Inmediatamente después aparece Gavilán, de mérito con la sub-20, el técnico de las 19, Sub-19, exactamente, que clasificó a la Libertadores Sub-20, campeón absoluto. y va a trabajar con Hernán Domingo Acuña, que conoce la casa. Sí, que está como Y scouting ahora de Diego formativo. Gavilán va a tener mucho más contacto con el scouting, o sea, y con el físico nutricionista que le trajo, que recomendó Diego. Y se rompieron las relaciones, porque si Arce no se va a despedir, si vienen los jugadores a su casa y no vienen todos, esto el niño tendrá conocimiento que no fueron todos. Y sumado a eso me decía, antes el que ponía paño frío era Cristaldo, y ya no está como asistente Secretaría técnico. técnica, ¿sabes? Ya Y no él- estaba en el día a él día. Era mucho el nexo con los jugadores. Cuando algo sucedía, el que ponía paño frío o cualquier Pero- situación pero se- siempre era Cuando Cristaldo. Rodrigo Cancian le encuentra acá en Copetrol, domingo a la medianoche, amaneciendo ya, cruzada la medianoche, el programa termina y lo encuentra a Zapac, Ariel Martínez, Berli.
Doctor Enrique Berni, sí. Berni y Petengil. Petengil, que forma parte también del departamento de Está fútbol. tomando cafecito a la medianoche. Ya estaba resuelto el tema. Es decir, no se compadece la despedida del discurso de Zapac como regalo de Navidad. Acá vino un corte muy brusco. El scouting le puso el nombre a Arce y ninguno le... El scouting le puso nombres a Arce De jugadores. y Para el ninguno le central. gustó. Para el central. Y bueno, o sea, amigo. Y este scouting no. ¿Y qué tal si viene alguien se sienta acá y me dice a mí, Rubín, locutor, pero ya terminar la entrevista, locutor, Luis Paredes, espera un ratito, ¿cómo es? Yo que no te llamé a vos. ¿Quién te llamó? No, la dirección manda a decirte que sí, acá vamos a hacer así ahora. Vengo una recomendación para la imagen de ustedes, quiero que bajen por la panza vos, el niño, tenemos que hacer una foto, si no la puta la pinta. Pero un ratito, ¿quién dice? Vio? Porque no tenemos la dirección. ¿Cómo? Pongo un ejemplo. Eso es el ROI. ¿Quién va a recomendar el central? ¿Arce o el scouting? Y ahora va a quedar en manos del scouting. y y ya antes- estaba quedando. ya Sí, estaba, ya estaba y después. quedando. Y Que si el no. scouting le dijo Quintana y Chiqui le dijo le pongo porque me pedí, le saco. Acuérdense, y hablamos nosotros que Enzo Jiménez jugaba extremo y lateral derecho en Cerro. Hasta podían jugar todos, faltar menos él. Eso era de la mesita de luz de Chiquiarse. Le sacó. Cuando vino Federico Carrizo, estaba muy emocionado, Chiqui. Sí. Lo que acá se nota y se ve es que me pusieron gente que no es del entorno de Arce, y por lo visto Arce es mucho de su entorno. Y que no nos sorprenda ahora que empieza a llegar el central, el lateral izquierdo, a partir de este cambio, ¿verdad? Y sí, porque si las sugerencias a Arce no convencían al técnico, quiere decir que él decidió no traer a esos centrales. Ahora con otro entrenador, Con ya otro Cerro contexto. podrá tomar otras decisiones, porque está a tiempo todavía de incorporar, y porque yéndose o no, Arce necesita en esos puestos clave. O sea, estando o no él ahora como técnico, Cerro va a tener que incorporar, porque si no, no le va a alcanzar. La diferencia sí tienen luego ya, porque otros medios también están hablando y se respeta todo, que el Twitter de otros medios dice otros medios que la diferencia fue con el scouting. Ahora 100.000 especulaciones se van a ver. ¿Querés poner niño la verdad? Sí. Te iba a mandar. ¿Pero entre vos y yo? Sí. Para poner el... Sí, esa sería la razón. Sí. Y pa. Termina. Te iba a enviar cuál fue. Ahí te envío. Decimos al aire. Estoy aquí con un problemita de la señal. Se acordaron cosas a fin de la temporada pasada y no se cumplieron. Una de las razones del alejamiento de Arce. ¿Te envié? Sí. Ahora me vaya. Bueno. Ahí está. Se acordaron cosas a fin de la temporada pasada Que no se cumple. y no se cumplieron. Esto no es chimento. Esto no es me dijeron y dicen. Esto es así en Cerro. Se acordaron cosas a fin de la temporada pasada y no se cumplieron. Una de las razones del por qué Arce ya no dirige al plantel de Cerro. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yopuchupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Terrazas del Santa Clara en la ciudad de Liberación. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Ahora Chevrolet, con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De la Sobera, amamos tu Chevrolet. Eso es así. Alguien incumplió y el que incumplió fue Arce, por eso lo sacaron. ¿Y cómo se fue Arce? De una manera inesperada para todos. De irse, no irse a despedir del plantel, no brinda declaraciones. Se fue, los jugadores van, dice el niño que 8. Y esa es la situación de Arce. Quizás hasta y te hubiese... repito, ¿cómo decía él en el tablero electrónico de su estadio? Y técnico de Cerro Porteño, papá. ¿Y después? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Es doloroso lo que uno dice acá, por el respeto que él se merece. Pero mirá cómo se fue. Se fue de una manera
Que no era la que No, jugó no. así. Incluso hubiese sido más entendible que en noviembre se tome esta decisión. Pero al traer nuevas personas para el staff, entiendo que Cerro le dio otra oportunidad. Y ya en la segunda fecha le sacó el crédito. Y después también, si vamos a poner desde lo físico, uno de los motivos principales es volver Jean, por ejemplo, como viste que nosotros vimos que estaba excedido de peso. Ya vino excedido de peso. Carrejal llegó a la práctica tarde 2 veces, igual jugó después. ¿Dónde vos sabés si el ojeador, ¿cómo se llama? Scouting. No, el de la parte de nutrición, área de salud. beneficio. Le dice, ¿cómo le va a poner? Alto rendimiento. Poner la disciplina, Arce. ¿Quién es el que manda acá? Esa es la frase de Napoleón. Si quiere que algo se haga, nombrar un responsable, no una comisión. Cerro ya tenía una comisión, no tenía un responsable. Arce ya no decidía quién venía y quién no venía. Ese O poder miento. absoluto que No tenía hasta el año pasado pero lo cuando perdió. dice sacaron ese Pili poder. Damo- Cuando dice Pili Damota me llamó Arce, Moreno, Martín, todos los que vinieron. Y después terminó de la peor manera. Porque esto es un despido. Sí, sí. Después tienen que ver el tema de la rescisión de contrato. Porque tenía 3 años de contrato, empezaba su segunda temporada recién del nuevo acuerdo. Pero para que vos obres de esa manera. Pero todavía no sabemos, Arturo, si lo echaron o él renunció, ¿verdad? Le echaron. Le echaron. Sí, lo sacaron. No, lo ninguna sacaron. duda, lo sacaron. Sí. No. Él no renunció, él lo sacaron. Sí, Como sí, titular sí, lo de sacaron. última hora, lo sacaron. Nosotros nos vimos, no. Si yo me voy, me despido del plantel. Señores, yo quiero decirles que esto, tengo mis años, tengo un contrato firmado, pero debo irme porque hay cosas que yo no quiero compartir. Por más buenas intenciones que tiene la dirigencia del Cerro, no comparto con esto. Si quiere hacerlo, puede hacerlo en vestuario, con todos los muchachos del plantel. No lo hizo, no se fue, y fue a su casa parte del plantel a decirle gracias por todo. Aparte, muchas veces en los comunicados como que se puede interpretar porque agregan el término mutuo acuerdo y todo lo demás. Acá en ningún momento habla de mutuo acuerdo. Dice, se ha dado por finalizado el vínculo. O sea, habla, se lee entre líneas lo que después nos enteramos que lo sacaron. Efectivamente, Cerro es el que toma la decisión de terminar el contrato con Francisco Arce. Ese es el tema. Y después que van a salir ese mismo hombre. Hoy escuché uno ya, 70 años tiene, le van a ofrecer, y que ya no entra en esto. Luxemburgo, no entra en esto. Ni nada, que te dice pues, y lo hago con respeto porque le van a ofrecer ese mismo nombre. El técnico quedó Aguilar, gana 2 partidos y se queda. Sí, como ya pasó más de una vez. Sí. El tema de interino, en realidad todos los técnicos a veces son interinos porque si no empiezan sacando resultados. No es una cuestión de entrenador lo que Cerro necesita. Cerro necesita que los jugadores se hagan cargo de levantar su nivel individualmente y a partir de ahí poder armar algún conjunto que le pueda representar a Cerro de una manera más digna de que lo hizo los 2 primeros partidos. Pero hay rendimientos individuales muy por debajo de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Y eso no depende del entrenador levantar ese rendimiento individual, eso es responsabilidad del profesional. Pero puede ser compartido. Yo entiendo tu posición porque tu amigo es chico, yo entiendo todita la posición. No tiene nada que ver, Arturo. Pero que el técnico tiene que... ¿Quién le saca a Enzo Jiménez? El técnico. ¿Por qué le saca? Bueno, pero es su decisión. ¿Quién da formato de vida? El técnico. El técnico. Pero si Enzo Jiménez jugara un poquito mejor, no lo iba a sacar, Arturo. Bueno, yo no, lo que digo es que toma la decisión es el técnico. Sí. Entonces el técnico es responsable de la baja producción de un jugador y sacarlo si quiere, no hay problema eso. Solo que hay un detalle, no es dinero de los jugadores. Y últimamente los jugadores de sé. Cerro vienen bajos, o sea, esa es la realidad. El problema es por qué vienen muchos bajos, o sea, hay varios que quitó, metió otros que rindieron intentó peor, volvió a buscar quitar. por lo menos, y sí, es cierto, ya en el después es fácil ver algunas imágenes, pero justo se viralizó también una situación. Normalmente en los goles lo buscaban a Arce. A lo largo de este año el gol del otro día no lo buscaron a Arce. Estaba Arce parado aquí y fueron con, no recuerdo que un asistente. Todos van a festejar como un enjambre con una persona que no identifiqué quién era, pero Arce se quedó parado. Antes en los goles, No, en el gol que hizo Morales El contra gol, con Wilhelm Guimaraes. Por la recuperación. Por la Wilhelm recuperación. Guimaraes. no, en no, la Encarnación, no, en la olla. Es un video en la olla. Voy a buscar aquí.
Bueno, y está reunido ahora Zapá, dice Francisco López, están reunidos. En la olla. Están reunidos Zapá en su oficina, tienen que estar reunidos Creo para que ahora, escalar, pero es es- lógico, ¿no? Y va a estar con el brasileño, y va a estar con Gavilán, esa es la reunión, me supongo. Mucho trabajo por hacer ahí. No, pero es brusco, muy brusco. En la olla. ¿Contra quién, Y el partido de la olla... Ante Ameliano. Ante Ameliano. Sí, quedó parado ahí Arce por un abrazo a otro. Como dato nada más pasa en ese video y... Se fue Andrés Torres. Muchas gracias al Club Cerro Porteño. Hoy, por motivo personal, debo dejar el club con la satisfacción de la vida por los colores. Al mayor de los éxitos siempre, Ciclón querido. Al staff, jugadores, cuerpo técnico, hincha y todos los trabajadores. ¿Quién es? Sí, él estaba como videoanalista. Estaba generalmente desencargado de las filmaciones en los partidos, como para dar el material posteriormente al cuerpo técnico. Se fue. Se fue, niño. Otro más. No, es que sí, todo el cuerpo técnico se fue. Sí. Todo el cuerpo técnico se fue. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, a todos les gusta. Buscas un hotel en Encarnación, Bella Vista Hotel. Habitaciones equipadas con el más moderno ambiente para que tengas un placentero descanso. Reservas al 0983-604-300. Seguinos en redes sociales, Bella Vista Hotel Encarnación. Wilmar SRL Electrodomésticos, Muebles, Joyas y Perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebellana Casi, RI, 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morco, sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en redes sociales, Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. ¿Y cuánto tiempo tuvo Arce en Cerro? Y en este ciclo desde enero del 2020 hasta ahora, febrero del 2023. 3 años en el camino, el campeonato de la Apertura 2020 y el campeonato del Clausura 2021. Porque la crueldad en las cosas nomás, ¿verdad? Sí. Cuando se le criticó a Olimpia que estaba Diego Torres, cantante de Diego Torres, Sí, el cantante. estaba sí. cantando hasta las 1 o 2 de la mañana ahí en la villa. Torres. ¡Qué bárbaro este tipo, que el plantel! Olimpia fue campeón de la Libertadores. Opa, nadie dijo nada. Nadie dijo nada después. Sí, no era. Dios te guarde. Pumpido, ¿sabe cómo se fue de Olimpia? Después de haber ganado todo Nelly Alberto Pumpido. Copa Libertadores. Contra Alianza fue. Mi ojo bien lo estamos transmitiendo. Le tiraban botella hasta de plástico y así se iba con la mano y perdió, creo que 1-0. Después de haber ganado. Ese nomás de cruel el fútbol. ¿Cruel? Así se fue. Sí, así. Así se fue. Decidí, Ministerio y Certeza exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Cohener se tuvo que haber ido. Cohener era técnico de reserva, Enciso. Edgar Bogado, Julio César Enciso, Blas Para Cristaldo, esto está reunido Francisco Marchena. Núñez, Waldemar Chena, los otros preparadores físicos, Nicolás Marcos Denis, Ayelo. Ayelo, que ya trabajaban con Arce, eran 9 en total del cuerpo técnico de Francisco Arce exclusivamente. Tenerlo del preparador físico Marcelo. Esto decía en conferencia cuando se le preguntó. Quería aprovechar y preguntarte, cuando se habla, se critica sobre la preparación física, y te voy a ser sincero, profe, se apunta mucho al PF de Cerro. ¿Por qué los lesionados? ¿Por qué tantos lesionados? Cambiemos al preparador físico. Cambiemos, Es lo que se dice, lo que se pide. Cambiamos al preparador físico, hay que cambiar todo el cuerpo técnico. Cerro tiene hoy 3 preparadores físicos. Francisco Núñez, Nicolás Ayelo y Marcos Denis. Para mí, no sé quién es mejor que otro. Francisco Núñez, casi nadie lo conoce porque él nunca se expone públicamente. Es el mismo preparador físico de 14, 15 años atrás.
Voy a explicar otra vez, intentar ser más conciso en relación a eso, porque ya hablamos una vez aquí mismo. A nosotros, a todos los equipos del fútbol paraguayo, sin estructura y sin costumbre de jugar partidos seguidos, nos calendarizaron todos seguidos, ¿verdad? Ahora, segundo semestre no vamos a jugar tan seguido, pero la próxima que juguemos de vuelta seguido, tanto Olimpia, nosotros, Libertad o Guaraní, que tienen normalmente tenemos competencias internacionales, ya vamos a entender mejor. Y no es porque el preparador físico, ¿dónde la gente va a entender si el preparador físico? No es porque se lesiona, porque no se trabaja físicamente. O sea, distintos organismos, no tenemos la capacidad total de recuperación, porque hemos tirado bomba al aire porque compramos una cámara hiperbárica. Palmeiras tiene 25 cámaras hiperbáricas, utilizan en el primer tiempo, tienen escáner para medir de acuerdo al calor corporal, posibilidad de lesiones, pasan por 5 estamentos, por 5 lugares para poder liberar para entrenar. Otra cosa, dice preparador físico, ¿se va al cuerpo técnico ese? Sí, y el que vino no, un preparador físico, un nutricionista. Y es fisiólogo, tiene conocimiento también de la preparación física, área de salud, nutrición. Pero ese es tu mantenimiento, ¿verdad? Felipe Celia, brasileño. Eso va a hacer y esto va a dejar de hacer. Para eso lo trajeron. Sí, generalmente ese tipo de departamentos trabajan de manera independiente del cuerpo técnico. Los jugadores entran por ahí, le hacen unas mediciones de la masa corporal, de cuánto tejido tienen, qué cantidad de peso deben de bajar, le hacen un estudio general que no tiene que ver después con lo técnico, lo táctico y lo futbolístico, ¿verdad? Entonces ellos entran por ahí y le hacen un estudio completo, Arturo. Entiendo, Dani, y fíjate, o después acá manda Cesarito Rego el festejo de Aquino con Arce, cuando va y la abraza y llora en sus brazos, no lo digo peyorativamente. Así nomás. Hubo mucho y después se quedó sin nada. Otro tema que aporta el niño es que públicamente... ¿Qué decir, niño? Sí, hasta aquí no vi, puede que alguno haya postado ahí, se me perdió por ayer, buscando así rápidamente respuestas o despedidas. Normalmente los jugadores de este tipo de situaciones hacen algunas despedidas en público en las redes, y no observé ayer de ningún jugador de Cerro. Algunos fueron a su casa, no sé si algunos postearon y no llegué a observar, pero por lo menos hasta aquí no me llegó, no vi, porque busqué algunos. Sí, la señora de Jan, por ejemplo, vi que posteó que estaba sorprendida ayer, ni bien pasaba. Jan, que sí. Dicho sea de paso, una de las incógnitas que tengo, que va a pasar en junio, dependiendo que el entrenador, es muy especial Jan. Que no sea extraño que a mitad de año se quiera ir. Otra cosa, Fernando Romero se fue al fútbol de Australia. Sí, va a préstamo a Australia. Otro jugador en el que pienso, Fernando Fernández, porque él vino por pedido expreso de Arce, sí. ¿Qué va a pasar con él ahora? Dependerá mucho de quién viene como entrenador igualmente. Dependerá mucho de quién lo va a tener. Ya volvemos. Empecemos febrero y en la Caja Mutual, tu crédito vale una mochila. Retirando un crédito desde 5 millones de guaraníes, la mochila es tuya. Para más información, llámanos al 218-4000 o seguinos en redes sociales de Caja Mutual. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostal las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la. Apostal, a ganarlo cambia todo. Llegó el mes más romántico del año. A Farmacias Catedral te invitamos a vivir la experiencia de los 5 sentidos del amor, participando de sorteos de cenas románticas, spa para parejas, vouchers de perfumería, conciertos, estadías para vos y tu persona especial. Acumula cupones electrónicos con tus compras desde 30.000 guaraníes y duplica tus chances comprando marcas adheridas. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. 12-3. En Paraguay, Pérez, el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, y en Brucia del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. En el Colegio Iberoamericano implementamos múltiples herramientas para un mejor aprendizaje de forma profunda y divertida. Por eso el Ibero cuenta con certificación de calidad del Ministerio de Educación y Ciencia. Ingresa a ibero.edu.pirega. En el Colegio Iberoamericano potenciamos su genialidad.
Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DVH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes sociales o llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Prueba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram, Arturo Lager, teléfono 0983-343111. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país, acordados a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es Paraguay, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Vení a Giga, parte de tu vida. Vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con una amplia gama de productos, desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería, bazar y mucho más, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Seguinos en redes sociales como @Giga Perega. Giga, parte de tu vida. Ayer hubo en Olimpia un paso importante que se dio. No, le estamos tratando de buscar al protagonista, por eso no digo nada. 10 minutos, muy bien. Con NPI, en cualquier momento con el contacto con NPI, es en Casa Olimpia. No. Llámale a Iván, que dice Iván referente a su hijo. ¿Qué es lo que va a pasar? No es Matías, es otro tema. El tema financiero. Hubo una reunión capital y se dio un paso muy importante en Olimpia. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables, producido por Granjeros Campo 9 S.A. En Universidad La Paz comenzó a vivir tu carrera. Tenés carreras de inserción laboral. Inscripciones abiertas. Juan Martínez, Casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 51 y medio, teléfono 061-572-329, WhatsApp 0986-870018, ingresa a universidadlapaz.com.virega. ¿Querés saber por qué 1 de cada 4 animales vendidos en ferias pasan por el Corral S.A.? Averigualo inscribiéndote a nuestra próxima feria de invernada televisada el 15 de febrero. Asegura tu lugar hasta mañana al 0985-145-846. El Corral, seriedad en ganadería hace más de 30 años. Bueno, Nacional juega hoy. Sí. Nacional juega hoy, exactamente. Para hablar con Douglas Martínez, si se puede. ¿Viajó Douglas Martínez? Hablar con Carlos Bonet. El partido es a puerta cerrada por el tema social político, para prever cualquier situación. Y el Cusco, que iba a enfrentar al Huancayo, no jugó por no estar de acuerdo con los derechos televisivos de lo que cobran. Entonces dijo, no nos vamos a presentar a jugar. Es un tema deportivo social. En Perú, claro, esto es Copa Libertadores. Hablo porque ganó por Walcover el Huancayo. Cusco le dijo, no jugamos, no hay acuerdo con un medio de televisión que compraron los derechos en Perú, que compró los derechos. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado, Husqvarna. Está en vos transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos. El Fabriquero, estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes sociales como Fabriquero PY. El Fabriquero, momentos para recordar. Shell te ofrece los combustibles con la mejor relación precio-calidad. Carga Shell Fórmula Super, con toda la tecnología y calidad de Shell al cuidado de tu motor, también de tu economía. El mejor precio te espera en la estación Shell más cercana. Precios bajos, calidad Shell. Quiero saludar al grupo Cerrismo de Twitter. Estamos pendientes del tema Arce y el nuevo DT que vendrá. Vos tenés la precisa. Hasta ahora no tenemos mucho Ocaluñón, más que lo que estamos comentando. No vamos a dar nombre por dar nombre. Ahora hay una reunión con Juan José Zapá, la dirigencia del Cerro. Deberá estar el técnico, asistente, colaboradores, todos encarando el nuevo proyecto. Con la nueva web portal, beneficiarios de ASISMED disfrutar de las nuevas funcionalidades de la app, como reservas de turnos o estudios, visaciones al instante, compra online del drugstore y mucho más. Todo de manera simple y rápida. Descarga la app o ingresa a asismed.com.py. Juega y gana en Slot del Sol Online, casino online con presencia física, más de 15 años de experiencia, diversos métodos de pago y atención personalizada las 24 horas. Si te registras con el código Rubin en www.slotdelsolonline.com, te devuelven el 100% de tu primer depósito y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Juega y gana en Slot del Sol Online. Juan Carlos Galeano, presidente nacional. Discúlpame la pregunta que te haga, Juan Carlos. ¿Estás aquí o en Perú?
No, estoy acá en Asunción. En Asunción. Esa es la pregunta, porque podía incurrir en un error de preguntarte qué tal el día que yo me fui. No, si yo no me fui. Entonces quedo pagando como periodista. Por eso te pregunté. Sí. ¿Y cierto? No me puedo ir. No, está bien, está bien. Por la altura y demás cosas, ¿verdad? Está bien, Juan Carlos. Contanos qué te dijeron los que fueron, los enviados, en el buen sentido, los dirigentes nacional, plantel, jugadores para el partido que se juega a puertas cerradas en Perú, Juan Carlos. Sí, están. Justamente anoche yo estuve en contacto con Carlitos Bonet y también con los muchachos que siempre me envían imágenes de las prácticas y demás cosas, y están muy entusiasmados y tratando de actuar de la mejor manera para este partido que viene, ¿verdad? Están muy preparados. Sí, decime. ¿Se tomaron todas las precauciones tema altura, Juan Carlos? Sí, todo, así mismo. Difícil jugar en la altura, ¿eh? Sí, son 3.200 y piquito de altura donde van a estar, y muy difícil. Pero yo estoy confiado en el equipo y vamos a tratar de sacar un resultado positivo. Bueno, con relación a la Nacional... Por lo menos un empate, que es lo importante, ¿verdad? Y mantener en cero nuestra valla, que eso es importante, ¿verdad? Hablaste con Carlos Bonet, ¿qué más te dijo con relación al viaje, cómo llegaron, hotel, práctica? Todo, muy bien, con mucha seguridad, excelente. Me enviaron las fotos del hotel donde estaban. Muy bien, también las imágenes de fotos de la práctica, pues estaban practicando en la Federación Peruana, ¿verdad? En el complejo ahí de la Federación Peruana estaban practicando, así que muy bien todo. Ahora voy a esperar a ver, porque esta mañana tendrían que haber salido para Huancayo, ¿no? Sí, justo eso le iba a preguntar, ¿en qué horario ellos tenían que salir o están en vuelo en este momento según la información que usted maneja? Y eso es lo que no tengo novedad, pero yo tengo entendido que iban a estar antes del partido, vamos a decir, ¿verdad? O sea, en las horas previas al partido recién, para evitar los efectos de la altura. Presidente, ¿y el operativo de vuelta cómo es? ¿Ellos retornan esta noche ya hasta Lima o quedan a dormir en Huancayo? Sí, así mismo, creo que mañana retornan a Lima, y el jueves a las 6 de la mañana están acá por Asunción de la vuelta. Y después otro viaje, porque el sábado tienen que jugar en Mallorquín. El próximo partido. Ya estamos preparando eso todo completo para la ida a Ciudad del Este, vamos a decir. Desde lo físico, ¿algún problema que se haya reportado? ¿Algún jugador con molestia que esté en duda? Nada, no tengo ninguna información referente a eso. Significa que los muchachos están bien, así que hay que, en el transcurrir del día de la fecha, a lo mejor tengo alguna novedad a la tarde, ¿verdad? Pero muy bien todo, muy bien, según todas las informaciones que tengo, es que están en perfectas condiciones. Muy bien, Juan Carlos, un saludo al aire. Gracias, Juan Carlos, muy amable. Dale, a las órdenes. Chao. Presidente Nacional Juan Carlos Galea. Tupi te trae los mejores precios en el mes de los enamorados. Hasta el 14 de febrero, enamórate de todo lo que podés encontrar en el Salón de Ventas de Tupi. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, o hacer tu pedido en la web tupi.com.py. Y atención, la gente de Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente Franco y Minca Guazú, porque comprando online tienen envío gratis. La gente sabe. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Penalty te conecta a lo mejor del deporte: pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número 1 en la cancha. Penalty. Génesis PH más 8 te hidrata 3 veces más. En este verano pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. A ver si podemos hablar con Ever Aquino. Y queremos hablar con el asesor jurídico, o quién es el asesor de Luqueño para la nota a la APF tema arbitral, que no sea que solamente sean palabra la de Daniel Rodríguez, que se mostró muy disgustado por el tema arbitral, que queremos saber si presentaron la nota en la APF o la están redactando.
Con CNT, un departamento amoblado, más una Kia Sonet más 50 millones y una Toyota RAV4 híbrida más 800 millones y salen sí o sí. Un Audi Q13 0 kilómetros, pedí CNT Chef Poremoy. Love Day en Jose Coafer. Celebramos el amor en Jose Coafer, sorteando una estadía para 2 personas en Reset Gambling. Por tus compras a partir de 150.000 guaraníes generas cupones y presentando tu tarjeta de cliente fiel te duplicamos tus cupones. Síguenos en redes sociales @Jose Coafer. Jose Coafer, creando tendencias. El tema de Olimpia, hubo la reunión Cardona y fue muy fructífera, muy interesante. Y eso tiene que ver mucho con lo que hablaba ayer el presidente del Olimpia. Morel viajó, Sí. Cerrati lo acompaña. El problema es saber si ya viajó o no, porque que viajó es Diego Cerrati. Es muy posible con Morel a Turquía, pero van a hacer una escala por lo que está pasando en Turquía. ¿Y ese club que va a Morel a dónde es? Está quinto en la actualidad en el fútbol turco. Está... Demirspor. Es Adana Demirspor. Ahí está. Ayer ustedes hablaron en el extra con Emilio Dar. Emilio Dar, para poner la entrevista. No tengo retorno acá yo. Nosotros escuchamos fuerte, comandante. Hola, ¿qué tal, Ernesto? ¿Qué tal, Diego? Bien, señor, bien. ¿Todo bien? Y estábamos debatiendo, Arturo, sobre el tema de lo de Chiqui, que particularmente a nosotros nos pareció un poco desprolija la salida, que fueron directamente con el profe. Se habla también de Vieira, del scouting. ¿Por qué no fueron directamente con él a decirle, mira, Chiqui, hasta acá llegamos, gracias por tu servicio? Pero también hablamos, ¿por qué no le dijeron antes de empezar la pretemporada? No. O sea, ahora. Espera. Vos sos abogado, Ernesto. Contestame. Vos sos abogado de Arce. No, pero digo. Vos, Diego, que sos juez o vos, fiscal sos. No, pero estamos hablando... Te voy a decir para no imaginarnos. ¿Le parece bien? Sí, claro. Y podemos traer a la persona acá, la que consulté. Ernesto me pone un poco nervioso a mí, Ernesto. ¿Vos me escuchás, Ernesto? Es que sale muy bajo. Podemos levantar retorno de piso acá, de piso. pero NPI, de nosotros, sí podemos levantar un poco el retorno. Todo pues son especulaciones. ¿Qué dice el Twitter de Fútbol a lo Grande? Léele, niño. Y esto es oficial. Lo que publicó Fútbol a lo Grande en su Twitter. ¿Vos le diste, Ernesto? No hay retorno acá. Una de las razones de la salida de Francisco Arce fue que se acordaron cosas a fin de temporada pasada y no se cumplieron. ¿Sí? ¿No me escuchan ellos? Sí, ahora sí escuchamos. Te repito, esto no es invento nuestro. Esto que leyó el niño en tu Twitter conlleva muchas cosas, Dani, Víctor, Ernesto, Diego, niño. Hay demasiadas cosas. El scouting, el nutricionista que vino. Hay demasiadas cosas. Y como Víctor estaba acordándose, es cierto, el año pasado, terminando el año, se anunciaba esto. Sí, ahí dio una conferencia a Arce y él aclaró que no venía por su lado el tema. Diego Gavilán, entonces, ¿podés dar lectura otra vez, niño? Sí, el mensaje dice el siguiente: una de las razones de la salida de Francisco Arce fue que se acordaron cosas a fin de temporada pasada y no se cumplieron. Significa un incumplimiento, que se acordaron cosas. Es probable que si Chiqui le decía, no, yo estas cosas no las quiero, a lo mejor esto no iba a ocurrir. Y ¿verdad? sí, o incluso para ese momento ya se adelantaba la salida, si es que no estaba de acuerdo. Y otra cosa, para no esperar Ernesto, 2 fechas. Diego, acuérdense en NPI lo que dijo. ¿Quieren recordar cuando le plantearon el que vino es un preparador físico nutricionista, verdad? Sí, fisiólogo. Bueno, ¿no? Marcelo, poné a los compañeros, a Ernesto y a Diego, lo que dijo Chiqui Arce cuando le dijeron, Cerro tiene 3 preparadores físicos, Dani, el que vino es nutricionista y preparador físico. Sí, fisiólogo. Fisiólogo, traído por Diego Gavilán, recomendado a la directiva. Es cierto, hay una desprolijidad, pero escuchen lo que dijo Arce. Quería aprovechar y preguntarte, cuando se habla, se critica sobre la preparación física, y te voy a ser sincero, profe, se apunta mucho al PF de Cerro. ¿Por qué los lesionados? ¿Por qué tantos lesionados? Cambiemos al preparador físico. Cambiemos, es lo que se dice, lo que se pide. Cambiamos al preparador físico, hay que cambiar todo el cuerpo técnico. Cerro tiene hoy... Ahí nomás. ¿Escucharon, Ernesto? Diego? Sí, claro, sí. Si cambian y después dice, poner los nombres de 3, no tiene, en guaraní le voy a decir, PTI, Mocoy, Boapu. 3 tiene. Poné otra vez, Marcelo, cuando continúa. Aprovechar y preguntarte, cuando se habla, se critica sobre la preparación física,
Y te voy a ser sincero, profe, se apunta mucho al PF de Cerro. ¿Por qué los lesionados? ¿Por qué tantos lesionados? Cambiemos el preparador físico. Cambiemos, es lo que se dice, lo que se pide. Cambiamos el preparador físico, hay que cambiar todo el cuerpo técnico. Cerro tiene hoy 3 preparadores físicos. Francisco Núñez, Nicolás Ayelo y Marcos Denis. Yo, para mí, no sé quién es mejor que otro. Francisco Núñez casi nadie lo conoce porque él nunca se expone públicamente. Es el mismo preparador físico de 14, 15 años atrás. Voy a explicar otra vez, intentar ser más conciso en relación a eso porque ya hablamos una vez aquí mismo. Bueno, ya está. Ese es el tema, Ernesto, de lo que pasó, Diego, y que tenemos que ir preguntando. Ahora hay una reunión que preside Juan José Zapac. Sí. Y es probable, Dani, Víctor, Niño, que esto tenga que ver ya con el nuevo capítulo, ¿verdad? Y sí, con la planificación o ver si hay nombres. Otra cosa más, Ernesto, Diego, porque hablamos del tema. Se fue Chiqui Arce, pero no se fue a dirigir en Cerro, no se despidió del plantel en el campo. Los jugadores fueron a su casa junto a él, ¿verdad? Sí, un grupo de jugadores. Un grupo de jugadores, dice el niño. Hay otro que no. Porque hay otro grupo que festejó. Hay otro grupo que festejó la salida. Por Ernesto Diego, el tema no es común, Ernesto Diego, ¿verdad? Con los años. Ahora, ¿verdad? Arturo, yo pregunto, en estas 2 primeras fechas, la primera y la segunda fecha, ¿se notó algo en lo físico? Yo por lo menos percibí algo, sí, que hay un cansancio y que Cerro no tiene ese resto suficiente para aguantar un partido de fútbol. Creo que pasa más bien por lo físico también, independientemente a lo otro. Acabamos de hablar, y te voy a poner más otra vez, porque una de esas cosas, Diego, es lo físico. Y es lo físico. La pregunta, sí. Tuvo que ver parte física. La respuesta acá, oficial, sí. Por eso cuando Dani y los colegas Víctor Estrada le preguntan, ya era como un cansancio. Y Cerro se venía cayendo el año pasado, ¿ustedes se acuerdan? Sí. Que los jugadores no aguantaban. Sí. Por eso, Diego, traen, Ernesto, brasileños recomendados por Gavilán, que son los dos. Rafael Vieira, que es scouting del plantel profesional, y Felipe Celia, que es fisiólogo, que está en el área de nutrición, salud, etcétera, etcétera. Que obviamente tiene conocimiento de preparación física, de nutrición. A lo que vamos a agregar, Víctor, Diego, que son 4 años de contrato. ¿Y cuánto tiempo estuvo? Y de ese tiempo de 4 años, ahora se cumplió el primero y estaba empezando recién el segundo. O sea, Arce tenía contrato hasta diciembre del 2025 y el vínculo se corta ahora en febrero de 2023. Y vamos a poner esto para que vea que hay muchas cosas acá, que no es común. Escuchen esto y ustedes tienen, Diego, Ernesto, compañero de fútbol a lo grande, NPI Monumental. El presidente de Cerro, cuando acuerda con Chiqui Arce. Como cerristas, tenemos el mejor regalo de Navidad posible. Hemos acordado la continuidad del profesor Francisco Chiqui Arce en un proyecto nunca antes visto en el país, para fortalecer el trabajo que ya viene haciendo el profe en un plazo de 4 años a partir del 1 de enero del 2021. ¿Y después? ¿Qué se puede agregar en esto, Diego? Y que le da la confianza plena, en aquel momento le dio la confianza plena a Francisco Nunca Arce. visto contada la historia jamás. ¿Y dónde están los 4 años? Y se cortaron al inicio del segundo. Si traemos un preparador físico que recomienda Gavilán, si traemos este que dice Dani, el nutricionista que es preparador físico, es porque hay choque de... Sí. Y tiene 3 preparadores físicos. Vos me traes uno más. ¿Y el ojeador quién es? Ese que le va a hacer chiquearse. Para eso pues le contrataron. Y motivado, pienso yo, por las 3 cosas que se dieron el año pasado. Cerro no salió campeón, se eliminó mal en Copa Libertadores y falló en todos los refuerzos Arce. Creo que esa situación hizo que traigan gente nueva y al final salga ahora Arce. ¿Qué más, Ernesto, Diego, ustedes? Nada, Arturo, solamente hablábamos con Diego recién sobre lo de Chiqui. Bueno, ya está afuera. ¿Qué técnico puede venir a agarrar? Y si supuestamente el tema físico es el problema, ¿cuánto tiempo te va a llevar reacondicionar un plantel? 20, 30 días. Tenés Copa Libertadores, tenés el torneo local. ¿Qué técnico con Laureles va a venir a tomar un plantel ya armado? No, pero nadie habla de eso. Ahora está Diego Gavilán, demasiado nombre, ya escuché. Acá ya se matan todos.
El brasileño. ¿El Luxemburgo? Leonel Álvarez. Si yo muestro esto, Diego, Tata Martino. si yo muestro los nombres que tiran, Pumpido, el que tuvo en Emiliano. Juan Pablo Pumpido. Preguntan por el otro. Ahora. Yo hasta leí gente que pide por Gorosito. Por Gorosito. Gorosito está libre. Ahora están reunidos en lo de Zapac. Lo que van a hacer ahora es planificar lo que viene. Así nomás. Sí. ¿Y qué van a resolver? Y el partido el domingo contra Guaraní, que va a dirigir Diego Gavilán, que fue campeón con la Sub-20, clasificó a la Copa Libertadores y va a estar Hernán Domingo Acuña, conocidísimo en la casa, Hernán Domingo Acuña, que conoce muchísimo la casa. Y en Olimpia hubo una reunión, Cardona y 3 puntos suspensivos que tiene que ver con el futuro. ¿Querés que diga con quién, veo? ¿Y si se puede decir? ¿Vos sabés quién? No. ¿Vos? No sé. ¿Vos, Neto? No. ¿Diego? No. Y así vamos a estar todo el día, no, veo. ¿Sabes con quién se reunió? Con Escabone. Y quisimos hablar con Oscar Vicente Escabone y no pudimos. Me estoy encargando yo de la información. Reunión estratégica y clave. Cardona, Oscar Vicente Escabone. Y con esto concluimos. Por ahora juega Nacional, aunque ha sido un gusto. ¿Qué más? Ernesto Diego Rubín. Nada más, queríamos preguntarte quién sería para vos el técnico, pero no ¿De dónde? No vamos a meternos en ese tema. Porque... No, amiga, no. Acá hay 1200 candidatos heredia, abrimos, ideal. Arturo, nosotros abrimos el WhatsApp y nos hablaban todos de Tata Martino. O sea, Tata Martino decían todo. Por Tata Martino, el hincha. El público. Claro. Y de Tata, claro. que está libre ahora, pero... Pero ahora van a salir 100.000 nombres. No sé nomás si encaja para el momento económico de Cerro intentar traerlo a Martino. Creo que Cerro necesita más un par de jugadores, necesita. Sí. Un central necesita. Claro, Dani, y una tranquilidad que le permita al nuevo técnico de primera por lo menos poder desarrollar lo que quiere. Sí. O si no, esto es un quilombo. Perdón, me salió del alma. Chao, Neto, chao, Diego. Chao, muchachos. Nos vemos, todo comandante, gracias. Chao. Así nomás la cosa. Me están buscando, pues, vos también buscaste. William, se corta la radio en Ciudad del Este, dice. Danos por una mano, vos, Zoraida. Tenemos mucho rating, 107.9. Los técnicos. Ya volvemos. Gracias. Ven a Bristol y viví el carnaval de ofertas en los mejores precios del país. Sin entrega inicial, acércate a cualquiera de nuestras 70 sucursales o llamanos al 519-4000 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Cobb sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad. Para cuidarte desde adentro, queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Cobb, el sabor de la familia. Hace más de 150 años, los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. ¿Qué tal, niño? Bien, señor, muy bien. 10 puntos. Todo el mundo ahora, cuando están los técnicos que ya dije, otro te pone así, ¿cómo se llama eso así? Créeme, Leonel Álvarez pone loco. Leonel Álvarez se fue como la mierda. ¿Se acuerdan? Sí. Pero paremos. ¿Puedo decir una grosería? ¿No? Sí, puede. No voy a decir. El seguro de automóvil de Panal Seguros cuenta con cobertura para conductores de plataformas y particulares. Asegura tu vehículo con el plan que mejor se adapta a tus necesidades. Cotiza tu seguro de automóvil desde panalseguros.com.br y sentí la confianza. Te invitamos a conocer a Carre, una nueva marca de vehículos utilitarios, desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina simple, están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en Choferes del Chaco y José Asunción Flores. Carga tus sueños y toma el camino más seguro del crecimiento con Carre. Bueno, así es la cosa. Nacional juega a las 21 horas ante Sport Huancayo. Recordamos, una vez más, no hay gol de visitante. Eso ya desde el año pasado se quitó, pero nunca está de más refrescar. Va a haber VAR. Exactamente, va a haber la novedad. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a vemyflores.com, regala amor, regala Vemyflores. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, la más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. Varta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque, con garantía de 2 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Baterías Varta, un golazo. Bueno, así es la cosa también. Otra cosa también, Arturo, que en el partido
puerta cerrada, sin ingreso de público, es una ventaja a lo mejor para Nacional, que se escucha todas las instrucciones de Arturo. ¿Te acuerdas en época de pandemia como el técnico se comunica de manera instantánea con su lateral izquierdo, por ejemplo, que está jugando del otro, y se escucha perfectamente? Eso es una ventaja para Nacional, donde hoy la estrategia va a ser muy importante porque la altura no te deja prácticamente jugar. Y contra Boca jugaron contra Independiente por tema, y vos decías, Dani, el tema de la pileta. Sí. Que vos dijiste que esa era la respiración. También. Que trabajó con ustedes, el empleado físico nacional. Así mismo. Bueno, tenemos ahí Gerardo, Darío Lescano, dale a Marcelo. Tenemos Bobadilla después del partido de la selección sub-20. Hizo un muy buen partido Paraguay. Y la situación propia de no invocar. De cabeza 2-3 claritas. Sí. Y quedamos contra las cuerdas, pero por suerte los otros resultados no favorecen. Una mejor imagen de los futbolísticos, eso sí, un crecimiento. Corrieron los chicos, pelearon. Sí. Y el partido clave ante Ecuador. Sí. Ante Ecuador, la última fecha. Y es esperar lo domingo, que pase entre Venezuela horario definido, ¿verdad? Porque siendo realistas, Uruguay es favorito ante Paraguay. Y justo Paraguay juega ante Uruguay. Sí. Pero aún perdiendo ese encuentro, en la última fecha tiene el partido directo y la última oportunidad ante Ecuador, donde tiene que ganar. La mejor opción para instalar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Para más información, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí vas a encontrar el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 510-971-2 o escribinos al WhatsApp 0981-434-771. Instituto de Formación Profesional Colping. Bueno, y hay programa de Copa Libertadores, ¿verdad? 3 partidos en la semana, con los ojos puestos sin dudas en lo que va a ser el partido hoy de Huancayo ante Nacional, y vamos con todo el repaso de los partidos para mañana y el jueves, un partido por noche. En un instante, ¿qué tenés ahí, Marcelo? Lescano, y tener lo de Emilio Dal, que dijo ayer lo de Jorge Morel en el extra. Que ya viajó Jorge Morel, anoche salió también rumbo a Turquía. Y se fue en el mismo vuelo, es decir, Diego Serrati lo acompaña, el Lescano, Darío Lescano de Colo-Colo. No tengo palabras porque es el club más grande acá en Chile, entonces eso ya dice todo. Y después charlando con el profe y eso, ahí llegamos, o sea, charlamos bien y bueno, me motiva más también eso. Es un sueño mío desde chico porque acá en Sudamérica se habla mucho de eso y creo que es lo más importante de acá, de todo el mundo. Y salí temprano de mi país, entonces sería un sueño mío jugar la Libertadores, pero primero hay que hacer bien las cosas acá en Colo-Colo, que es un club grande, y después miramos para la Libertadores. Yo vengo a hacer mi trabajo, a trabajar duro acá, como te digo, a hacer mi trabajo, escuchar lo que el profe me pida, tratar de hacer lo mejor de mí, eso es lo que te digo, y después vemos cada partido, cada entrenamiento para tratar de ser lo mejor de mí y llegar a ser alguna cosa aquí. Por eso vine, porque quiero salir campeón, para eso vine y estoy acá en un club grande, entonces eso es la meta. Fútbol a lo grande, el fenómeno de la siesta. Así Darío Lescano en su presentación en Colo-Colo, nuevo desafío para Lescano después de haber pasado por el fútbol mexicano y tendrá la chance de jugar inclusive Copa Libertadores, el ex hombre de la selección nacional. Decíamos lo de la sub-20, tenemos listo el material de Aldo Bobadilla. Las palabras del entrenador tras la derrota ayer. Paraguay volvió a perder en el Sudamericano en el hexagonal final 2-0 ante Brasil. Creo que no más triste porque creo que Paraguay no mereció el resultado que tuvo en la cancha. Creo que fue el mejor partido quizá incluso del Sudamericano. Generamos muchas ocasiones de gol, no lo concretamos y tuvimos errores muy puntuales que hizo que Brasil gane el partido. ¿Cómo levantar al equipo para los dos partidos? No, yo creo que con la actitud, con el juego que demostramos
Salimos muy tranquilos con la cabeza levantada, de verdad, dejado todo dentro del campo, donde Paraguay creo que en la estadística, si bien de juego, fue muy superior en posesión a Brasil y bueno, lastimosamente tuvimos errores muy puntuales que hizo que el partido lo ganen ellos y nosotros no supimos concretar las ocasiones que tuvimos. Profe, en el segundo tiempo tuvieron muchas ocasiones, ¿por qué no las concretaron? ¿Qué explica? En el primero también tuvimos 3 ocasiones muy claras y no las concretamos. O sea, todo el partido Paraguay propuso, trató de jugar, lastimó, presionó, pero bueno, el fútbol es así, quedando finales, así que estamos vivos todavía, vamos a seguir pelando. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Escuchábamos recién a Aldo Bobadilla. Repetimos la situación. Brasil y Uruguay ya clasificados al Mundial y a los Juegos Panamericanos. Colombia está en el tercer lugar, está para asegurar próximamente su clasificación al Mundial. 6 puntos, Paraguay y Venezuela 1 cada uno y Ecuador 0. Paraguay vuelve a jugar el jueves ante Uruguay, 19:30 hora de nuestro país. Jorge Morel, antes del viaje, Jorge Morel. Se da uno de los objetivos que tenía, jugar en Europa. Inesperadamente se dio un tiempo muy corto. Sí, la verdad que estoy muy contento por este paso que estoy dando. Yo sé que estoy preparado para poder jugar allá y nada, contento por eso, como te dije. Era algo que se venía manejando, Jorge, ya lo venían hablando seguramente con el cuerpo técnico, incluso de Guaraní, que en cualquier momento te podía dar esta transferencia, ¿no? Sí, estuvimos hablando con ellos, estuvimos analizando muchas cosas, muchos factores. Yo creo que se llevó a un buen acuerdo, creo que de parte de Guaraní, de parte mía, yo creo que estamos conformes y nada, lo mejor para el club, lo mejor para mí es siempre lo primordial. ¿Te vas con opción a compra? ¿Te vas primeramente a préstamo? ¿Cómo se da esto? Sí, es un préstamo hasta junio, con opción a compra y nada, a demostrar que puedo jugar allá y que me compren y que sea lo mejor para todos. ¿Qué referencia tener del fútbol turco, de la ciudad? Saber lo que acaba de acontecer en aquel país, seguramente lo peor ya pasó, pero ¿qué expectativa tenés? No, yo voy allá para jugar. Primeramente vi las noticias, pero yo estoy tranquilo, mi familia va a ir más adelante. Lo primordial, yo creo que mi familia y yo estemos bien y después enfocarme en lo que va a ser el fútbol. Tu experiencia en el fútbol argentino te sirvió seguramente y bastante para esto que vas a afrontar ahora. Era un objetivo que te habías propuesto con toda la gente de Guaraní, también con tu representante, ir a Europa, Jorge. Sí, como te dije, estuvimos analizando, la ida a Argentina me ayudó bastante, yo creo que vine un poco más maduro de ahí y nada, contento por lo que me está pasando. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Bernay es coordinador de Cerro. Sí, de las inferiores. Ya no puedo hablar de Bernay. Bernay continúa en Cerro, veo. ¿Se fueron todos? Sí. ¿O no? Se fueron todos los del cuerpo técnico de Arce. ¿Y quién más puede irse? Después continúan en sus funciones. Porque Bernay, Gavilán, que en realidad habían llegado aparte del cuerpo técnico de Francisco Arce. ¿Cómo te va, Iván? Hola, Arturo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Iván? Bien, todo bien. ¿Te sorprendió lo de Arce, Iván? Sí, la verdad que sí. Llamó mucho la atención. ¿Verdad que es cierto? Sí, lo peor de todo, a mí por lo menos lo que más me molesta es de que no salga alguien a hablar y contar realmente cuál fue la situación, porque se está manoseando a una persona que le dio muchísimo a nuestro fútbol, que es demasiado importante para nuestro fútbol, sin lugar a dudas, el mejor técnico a nivel nacional, y se manosea a un hombre que hay que respetar mucho. Entonces eso es lo que más molesta. No se cumplió lo que acordaron, Iván. Esa es la respuesta que yo te puedo dar preguntando. Sí, pero bueno, no, claro, esas cosas no son se cumplió, internas, ¿no? pero lo acordado es demasiado amplio como para que uno pueda sacar conclusiones. Yo te voy a decir, se acordaron cosas, o no haya mirado a Dani Cáceres. No, comandante, no. Se acordaron cosas a fin de la temporada pasada
y no se cumplieron. Se acordaron. Cuando vos acordás significa que estás de acuerdo, Iván, sin defender posición. Y como vos decís, es muy amplio el tema y hay que ver cuáles son los puntos acordados que no se cumplieron. ¿Cómo está Matías? Contanos. Bien, Mati está bien, está entrenando con Trinidense desde la semana pasada que tuvimos un contacto con Miki y bueno, venimos hablando y hoy a la noche vamos a tener ya una definición y de acuerdo a lo que se ve ahí ya Matías volverá al Olimpia o seguirá entrenando con Trinidense porque nosotros podemos tener la paciencia necesaria sin ningún problema, pero no podemos faltar al respeto a un club como Trinidense que está esperando que Matías esté habilitado para poder poner un sub. Ya jugó 2 partidos sin sub, para el técnico obviamente eso es un problema porque después tenés que estar jugando cierta cantidad de minutos ya muy importantes con el sub dentro del terreno de juego y nosotros más que nada queremos respetar a Trinidense, ¿verdad? Que fue que le abrió la puerta a Matías para que pueda estar en el plantel de primera. ¿A qué hora es la reunión, Iván? No, más bien que una reunión ya es una definición de lo que nosotros hablamos. Ayer hablé con Carlos Ayrto y bueno, nosotros le pedimos al Olimpia sí la posibilidad de extender por un año más, hasta diciembre del 2024, con una opción de compra de $500,000. Para que, bueno, cuando Matías salga del Olimpia, que hay una gran posibilidad que sea a mediados de año, siempre y cuando exista esa opción de compra, el Olimpia reciba una buena parte, ¿verdad? Y bueno, si aceptan eso, se firmaría contrato, Matías estaría jugando en Trinidense, y si no, bueno, Matías mañana ya se tendría que presentar al Olimpia como jugador del club hasta diciembre. ¿Qué es lo más cercano hoy, Iván, para Matías? No, hoy él está muy cómodo, muy feliz, muy contento en Trinidense. Le recibieron muy bien Cristian Rivero, Chiquito, el mismo Lucas. Realmente hicieron una muy buena conexión. Van a entrenar fuera de lo que es Trinidense 3 veces a la semana juntos a un gimnasio. Aprende obviamente hasta cuando están yendo al gimnasio, Mati, hablando con Lucas y bueno, él tiene muchas esperanzas de debutar. Ya no pudo estar en 2 partidos, el fin de semana pasado lo pudo hacer ante el Cerro, no llegó el pase y bueno, tampoco quiero esperar hasta el 24 de febrero donde cada fin de semana él esté esperando poder debutar en primera y de vuelta tenga el golpe de no poder debutar. Salió del Olimpia porque no había lugar para él ahí, fue a otro equipo de primera, se ganó su lugar y lastimosamente tampoco está pudiendo debutar por una situación contractual, la cual yo entiendo totalmente. Y cuando hablé con Miki le dije que yo entendía su postura como presidente del Olimpia y que bueno, nosotros teníamos una postura que es una opción dentro de un contrato de renovar o no y bueno, por situaciones que han pasado incómodas el año pasado, creemos de que lo mejor que le puede pasar a Mati es no estar por lo menos hoy día dentro del Olimpia. Bueno, si no está en Olimpia, va al Trinidense, una condición que si es transferido, quiere decir que podría haber un interés, según tus palabras, para ser transferido, sería al exterior, Olimpia tendrá una compensación de $500,000. ¿Así es, Iván? Sí, porque nosotros lo que le pedimos al Olimpia es que se haga la extensión del contrato sin ningún problema, con la opción de compra de $500,000, porque hay una gran posibilidad de que a mediados de año Matías ya pueda ir al extranjero y esa posibilidad se puede dar también sin que Olimpia tenga esa opción, porque a mediados de año Matías ya puede firmar un contrato profesional con otra institución. Obviamente recién va a poder salir del club en diciembre cuando termine el contrato. Quiere decir que lo más cercano a esto va a jugar en Trinidense y van así dar las sensaciones. Y ojalá Arturo, nosotros queremos cumplir con todas las partes. Nosotros podemos cerrar los ojos y decir no, esperamos todo el año y a fin de año nos vamos sin dejarle nada a Olimpia, pero no es esa la intención. Nosotros queremos hacer las cosas bien, poner una cláusula donde cuando el chico salga del club le deje una plata importante al Olimpia. Por eso estamos pidiendo una cláusula de compra de $500,000. Entonces, si se da la salida de Matías a mediados de año, el Olimpia recibiría ese monto. Sin llegar a preguntarte, que yo te dije 2 o 3 veces, hoy según lo que uno te está escuchando a vos, parece más factible juegan Trinidense con la opción que vos estás mencionando.
Y no sé, Arturo, la verdad que no sé. Yo no quiero adelantarme a las cosas, pero me parece que yo poniéndome en el lugar de Miki aceptaría eso, porque no queda otra, ¿verdad? O si no, el chico a media de año puede firmar un contrato con cualquier otro club y irse en diciembre sin dejarle nada al club. Por eso. Nosotros le estamos dando la posibilidad de tener esa opción, y que si el chico va a salir, deja esa plata dentro del club. Y ojalá se dé para bien de todo, de tu hijo, que ya está más que... No sé si angustiado, pero es así, los chicos tienen ese rasgo de querer estar, y Trinidad se me supo que es una muy buena casa por lo que está mencionando. Chao, Iván, gracias por tu tiempo. Dale, Arturo, un abrazo para todos, gracias. Gracias. Iván Almeida. La promo más full por carga de 150.000 guaraníes en todos nuestros combustibles. Podés ganarte una de las 3 camionetas Chevrolet S10 0 kilómetro. Completa y deposita tu cupón en las estaciones adheridas. Además, participas por 100 de tanques llenos semanales y con Supra 95 aditivada. Duplica sus chances. Envía un WhatsApp al 0992-606-000 Copetrol. ¡Vamos! Haz el tour verano Pegrega. Entra en las redes sociales de Erimark y descubrí los hermosos lugares para pasar estas ansiadas vacaciones, pero antes pasa por Erimark y equipate con los accesorios que necesitas para poder viajar cómodo y seguro. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Hola Arturo, saludos para todos. Bueno, le hablamos largo y tendido lo de Arce. Sí. Ahora está la reunión de Zapac. Hay reunión ahí. Y vamos a ver. Perdón. Oscar Tigarriga, el tema de la nota, niño. Sí, ¿Cómo te va, Oscar? Hola Arturo, ¿cómo te va? Un saludo para vos, para toda la mesa. Como asesor jurídico de Luqueño, presentaron la nota, tema árbitro, APF todavía no. Estamos en eso, Arturo. Yo calculo que en contados minutos se estará presentando vía secretaría a la APF nuestra nota de protesta, adjuntando videos que evidencian nuestra postura, nuestra queja en este caso sobre la actuación arbitral, principalmente con lo que corresponde al VAR. La verdad que nos sentimos perjudicados en estas dos fechas, ¿verdad? ¿La nota tenés a mano? No tengo a mano, no quisiera tampoco hacerla pública porque pero hace hincapié jugada, como diría Federico Río, bien puntuales. Esta y esta, ¿tiene que ver con los dos partidos o con el último? No, con los dos partidos, y lo que más nos llama la atención, y eso está adelante Arturo, es que el mismo encargado del VAR en el último partido de Luqueño General Caballero de Mallorquín fue el señor Mario Díaz de Vivar, quien ni siquiera convocó al árbitro principal para revisar la jugada que para nosotros y para todo el público fue penal. Y él fue el encargado del VAR en el partido trinidense Tacuarí, donde sí le convoca al árbitro y se termina sancionando el penal, que fue finalmente lo que incidió directamente en el marcador final, ¿verdad? Entonces, esa falta de unificación de criterios es lo que a nosotros nos llama la atención y lo que nos preocupa tempranamente. Nos preocupa la forma en la que se está manejando el arbitraje actualmente. Doctor, dentro de ese reclamo, de esa nota, adjuntaron las dos imágenes: Tacuarí Trinidense, Luqueño General Caballero, situaciones parecidas, sí, pero con criterios disparos. Sí. ¿Llegaron a adjuntar el video? Sí, señor, se adjunta ambos videos, donde se dan manos, o sea, se evidencia la mano que en un partido sí se cobra y en el otro no, siendo el mismo encargado del VAR el que tiene esa diferencia de criterios, ¿verdad? Y eso no debería ser así. Si hablamos de objetividad, debería ser igual para todos, ¿verdad? Nosotros no buscamos beneficios de parte de los árbitros, sino lo que buscamos es objetividad en la toma de decisiones, ¿verdad? Es únicamente eso lo que estamos pidiendo. Doctor, ¿la nota solamente habla de una protesta en sí, un reclamo por la actuación arbitral, o así como ya hicieron en su momento otros clubes, piden en este caso que Mario Díaz de Vivar ya no vuelva a arbitrar a Luqueño o algo por el estilo? Nosotros estamos pidiendo una reunión
de carácter urgente con el director de árbitros, el señor Ever Aquino, y al mismo tiempo estamos solicitando que el señor Díaz de Vivar ya no sea designado en los próximos partidos que le toque a Luqueño disputar en este campeonato, porque la verdad que nos llama demasiado la atención cómo se está desempeñando en estos primeros partidos, ¿verdad? Nos resulta raro de que no tenga una uniformidad en los criterios adoptados, y más todavía con el VAR, ¿verdad? Donde el 99,9% de los árbitros no discuten o no desacatan las decisiones o las observaciones realizadas desde el VAR, ¿verdad? ¿Solo Díaz de Vivar o alguno de los otros árbitros, jueces de línea que estuvieron en el último partido en Luque? No, sería principalmente Díaz de Vivar, más que nada porque él es el encargado del VAR. Y desde ahí surgen las observaciones que finalmente incidieron en los resultados, ¿verdad? Y lo último... Entonces, por eso nos parece que... Sí, lo último, al menos de mi parte. ¿Están esperando, puede tener alguna influencia cuando salga el análisis VAR que va a presentar APF, imagino, esta tarde? Si, por ejemplo, Ever Aquino reconoce, o en realidad no Ever, el instructor reconoce que hay error de Díaz de Vivar, ¿eso cambiaría un poco la película o igual van con todo en el pedido que van a hacer por nota? Independientemente a la revisión que se haga desde la APF, para nosotros, y creo que para todo el público general y el periodismo en sí, fue penal, y lo que nos preocupa, te repito, es la falta de uniformidad en el criterio, ¿verdad? No puede ser que en las primeras 2 fechas ya estemos ante errores groseros donde finalmente se altera el marcador final y encima se resuelve fuera de la cancha, ¿verdad? Eso es lo que nos llama poderosamente la atención. Bueno, vamos a esperar. ¿A qué hora presentan? Ahora en minutos, Arturo. Estábamos adjuntando los videos. Bueno, que pero son esa nota en total. Esa nota va a ser antes de las 6 de la tarde por nuestro próximo programa deportivo. Sí, señor. Gracias. Así será. Gracias, Óscar Estigarribia, muy amable. Gracias. Asesor jurídico Luqueño. La nota presentada, cualquiera fue al informe del árbitro, están muy disgustados. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Tenés 52 locales disponibles para brindarte la mejor atención. Empeñá seguro, empeñá en La Plata. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota, camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y mucho más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Dicen otros medios, estoy diciendo, colegas, que podría vender Leonel Álvarez a Cerro. Hay muchos nombres que están sonando para Cerro. Leonel Álvarez no se fue bien de Cerro, no por demeritar nada, ¿verdad? No había salido bien él también había salido con un campeonato recién iniciado, y en este caso fue porque no le traían los refuerzos que él quería. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000, ingresa a unisal.edu.py. Cantabria S.A., expertos en pisos cerámicos, porcelanatos, 60 modelos en oferta permanente. 35% de descuento en porcelanatos, juegos de baño, griferías y mucho más. Consultas al WhatsApp 0972 55 53 33. Dirección Charles de Gaulle 2034 y Dr. Víctor Idoyaga, Asunción. Cantabria S.A. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Aljiyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Azudi Fútbol, Álamos, porque si es vinos, Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Arranca con todo con Kenton, arranca tus clases, arranca tu trabajo, tus desafíos. Tu Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. Escribinos al 0976 101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Gavilanes. Gavilanes la apuesta. O sea, quiero contar una infidencia que en su momento no creí, ¿verdad? Diciembre del año pasado fue. Y una persona me dijo: los quieren sacar a Arce y no sé si termina la pretemporada, me dijo. ¿Y cómo van a hacer? Pregunté. Y me dijo: le van a sacar al PF.
para que Chiqui se vaya. Y al final terminó ocurriendo así. Más allá del resultado, más allá del rendimiento, pero a mí me queda como que algo estaba establecido ahí. Y lo otro es que al plantel este año le sacaron los premios. Cerro no tiene premio por partido ganado, los jugadores. Solo si le gana Olimpia, solo el Superclásico. Pero la dirigencia retiró los premios y Chiqui intercedió para eso. Chiqui pidió que vuelvan los premios para los jugadores. Y estaban en esa tratativa, se dio un poquito, pero no gustó. ¿Premio? Sí. También un ingrediente, no un causante. ¿Qué fecha? ¿Qué fecha? ¿Qué fecha qué? La que dice Francisco. No, es difícil el tema de esa... No, yo digo que tuve una conversación con alguien... ¿verdad? Porque, viste, Francisco, que si vos haces la pretemporada con el preparador físico y le echás después de la pretemporada, es hacer un daño a tu equipo que es un tiempo perdido. Insalvable. Es un tiempo perdido. Sí. La parte física existió. Se acordaron cosas a fin de la temporada pasada y no se cumplieron. Por eso fue defenestrado Chiqui Arce. Le habla Arturo Máximo Rubín Schwarzman. 7 de agosto de 1948 nací en el Sanatorio Mayo. Y yo, mamá me decía, vos naciste en un sanatorio, todos los planes. Y te repito, y yo me hago responsable de lo que estoy diciendo. ¿Tuvo que ver la parte física? Sí. Se acordaron cosas a fin de la temporada pasada y no se cumplieron. Está el Twitter de fútbol. ¿Cuáles son las cosas acordadas? Tiene que ver parte física, hay un montón de cosas que vos le vais sumando. Por eso los destituyeron. Les habló Arturo Máximo Rubín Schwarzman. Se acordaron cosas a fin de la temporada pasada y no se cumplieron. ¿Tuvo que ver la parte física? Sí, tuvo. El día Itaú llegó a Punto Farma. Este y todos los martes en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando tu tarjeta de crédito Itaú y 35% de descuento si pagas con QR. Este beneficio también puedes aprovecharlo en la app Punto Farma, en la web o llamando al delivery 61 61 000. El día Itaú llegó a Punto Farma. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios de tus médicos al mejor precio, con la mejor atención, andar rápido, con ginecología, obstetricia, medicina familiar y muchas otras especializaciones más. Comunícate al WhatsApp 021 729 3030, Rápido Clínicas Médicas. Regala amor en Electroban. Celular Samsung A22 128 GB en cuotas de 180.000 guaraníes y de regalo te llevas un peinalizador. También puedes financiar hasta 12 cuotas sin intereses con bancos aliados. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Crecer Inmobiliaria presenta la oportunidad de cumplir el sueño de tu terreno en la urbanización Playas del Carmen, un barrio pensado para casas, quintas y familias que desean disfrutar de la hermosa ciudad de Carmen del Paraná. Cuota de 299.000 guaraníes, mínimos requisitos con todos los servicios y cuenta con un clubhouse para disfrutar en familia. Contáctanos al 0993 38 43 63. Crecer Inmobiliaria. Te presentamos Artroflex, el mejor aliado para la salud de tus articulaciones. Su exclusiva fórmula a base de colágeno tipo 2, omega 3, vitaminas y minerales ayudan a prevenir el desgaste articular. Con Artroflex, volvé a moverte. Calidad Éticos. Volvé a clases con Super Espuma. Compra el somier que siempre quisiste con un 20% de descuento y llévate un kit escolar de regalo. Consulta los modelos disponibles en nuestras tiendas o llámanos al 0974 20 20 25. Super Espuma, viví más despierto. Bueno, no me dan bobola ni a ustedes. Para este corte que hubo, tuve que pasar algo muy, muy fuerte. No es fácil, será. Esta palabra, esto y que lo que pasó no condice, no se compadece. Como cerristas tenemos el mejor regalo de Navidad posible. Hemos acordado la continuidad del profesor Francisco Chiqui Arce en un proyecto nunca antes visto en el país, para fortalecer el trabajo que ya viene haciendo el profe en un plazo de 4 años a partir del 1 de enero del 2022. Es muy grave lo que pasó. Dice regalo la vida nunca visto, dijo Juan José. Y los jugadores fueron a su casa, él no se despidió, en su PC. Y dice el niño que algunos fueron y otros no. Y vamos a andar dando vueltas. Esto que dijo Raúl, Juan José, perdón,
es como si fuera 4 años de contrato. Sí. ¿Y qué digo? Siempre. En Paraguay no hay proceso. ¿Quién usó la palabra proceso? Y un día con Ricardo Tabarelli, mi cariño, mi afecto para él, cuando yo dije 4 años, yo dije, eso no existe en Paraguay, proceso. Va a haber un proceso cuando a mitad de camino vienen 2 de afuera brasileños, uno es ojeador y el otro es nutricionista fisiólogo. Va a haber palabra proceso cuando se van todos los, hasta analista. Este se fue de Cerro, se despidió. Toditos se van ahí con Arce. Black Cristaldo salió porque mi cariño para él, mi respeto a hablar, siempre fue muy atento, por un problema, bueno, fue a la Secretaría Técnica con Julio Dos Santos. ¿Y quién te dice que va a seguir Julio Dos Santos? Y todos los entrenadores de divisiones formativas que bajaban de la Secretaría Técnica. Sí, pero ¿quién dice que va a seguir Cristaldo ahí? Chiqui Arce tiene su cuerpo. Cristaldo imagino que sale porque claro, era hombre llegó con Arce. Sí. Los 9 que están ahí me parece que se van. ¿Y Julio Dos Santos? Y Dos Santos ya no sé cómo fue la relación. No sé si fue pero digo, en Cerro tenían una idea. Bueno, por ejemplo, para dejar en claro los nombres: Blas Cristaldo, Osvaldo Covener, Julio César Enciso, Edgar Bogado, Francisco Núñez, Waldemar Chena, Nicolás Ayelo, Marcos Denis. Ellos toditos son del vinieron cuerpo con técnico, Arce. claro, son del cuerpo técnico. Todos van a salir. Sí, claro. Después con los demás, pero digo, en un momento dado Cerro Arce bajaba línea desde las formativas, o sea, así el sistema, la manera, como que una especie que supervisaba o iba mirando un poco. Así que también hay que ver si solo que en el último tiempo como que ya perdió dijimos esa varias veces que iba perdiendo los poderes, perdió fuerza, que tenía casi absolutos en su momento, en la época buena. El último año no fue bueno y eso abrió la puerta a todos los cambios que finalmente hacen que se dé su salida, porque a él lo sacaron de igual la forma no me parece la correcta, porque le dio demasiado a Cerro en un momento dado donde él tranquilamente, por el momento familiar que pasó, podía haber dicho doy un paso al costado, pero pasó la desgracia que tuvo lastimosamente, y a los 4 o 5 días él estaba presente en la práctica y dijo no, yo voy a continuar, acá está, esto es lo que yo quiero hacer. Hasta esos gestos, ¿no?, que me parece son de persona, no sé si se tuvieron en cuenta o no, pero bueno, es fútbol y el fútbol muchas veces no es justo. El amor se celebra con idas al cine, paseos, cenas y flores, pero se festeja con Control. Control te invita a festejar el amor y para eso te premia a vos y a tu pareja. Ingresa a las redes sociales de Control y entérate cómo participar. Control, Love is You Are. Llegó a recuperar la Zeta Hombro nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recupera la Zeta Hombre de Venta Libre en farmacias, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados y lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad del mejor precio. Somos Energy, energía de calidad al precio justo. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, sellar, repara y protege. Asesorate al 289-6000. Encontrar los productos Sica Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Sica queda bien. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevilla, el 751 Casico Becheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mariscal Pesca y Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mili Empeño. Venta, arreglo, cebolla, sobre plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. Y Enzo Polono trabaja en el grupo Cerrati, sí, el ex cuando quisimos hablar con Cerrati, Dani, estaba en el avión, a lo mejor es otro caso. ¿Cómo te va, Rodrigo Cotonogués? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Un saludo a toda tu audiencia. Vos, como tesorero del Olimpia, ¿cuántos socios? Ayer hablamos con Cardona, estaba muy entusiasmado, recursos genuinos. Habló de 15.000 socios más o menos Olimpia hoy. Sí, hoy estamos en casi 15.000, 14.600 más o menos, y bueno, realmente tuvimos un incremento importante en enero, y bueno, estamos ahí a full. Nuestra idea es poder llegar a fin de año a 30.000 y que el hincha acompañe y que entienda que realmente
esta es una de las patas más importantes para que el club pueda salir adelante en lo económico, ¿verdad? ¿Y cómo van a hacer con 15.000? ¿Son socios activos, Coto? Son, dentro de esos están ya socioactivos, adherentes y vitalicios, dentro de ese número. ¿Y cómo hacer como tesorero? Poner que son más o menos 13.000 activos. ¿Cómo? ¿Cómo hacer como tesorero aumentando en cancha Olimpia para partido ahora que viene con Tacuaré? Bueno, siempre hay un número de... Nunca el canje es el 100%, ¿verdad? Siempre estamos más o menos en un 50%, 60% en lo que es canje, ¿verdad? Entonces, realmente con 30, 35 mil eso va a ser manejable todavía un poco utilizando las estadísticas que tenemos, ¿verdad? ¿Mucho va a depender ahora de la campaña o ustedes sienten que hay entusiasmo con relación a los socios? Sí, obviamente. Yo creo que las contrataciones que pudimos lograr generaron un entusiasmo en la gente. Obviamente este inicio del campeonato es muy importante que estas primeras fechas vayamos sumando puntos, vayamos ganando y que bueno, esa efervescencia del público Olimpia siempre crece cuando se acerca el inicio de la Copa Libertadores, ¿verdad? Entonces creemos que es el momento ideal para eso y es muy importante este inicio del campeonato previo a la Libertadores. ¿Y qué van a hacer con relación al futuro museo, cosas que se invierte, que se quieren hacer en el Olimpia como tesorero? Porque hay otras prioridades hoy, ¿verdad o no? Sí, hoy en día la prioridad del día a día del club, ¿verdad? Esa es la realidad, tanto del plantel como de la gente que trabaja en el club y obviamente ir cumpliendo de a poco con todos los compromisos que el club tiene asumido y bueno, tenemos un plan que lo vamos llevando adelante. Obviamente hay, como cualquier plan pueden haber cosas que pasen que no están contempladas, que bueno, que hacen que un poco tengamos que ser creativos a la hora de buscar recursos, ¿verdad? Pero en lo general estamos bien, cumpliendo un poco con como te digo, lo principal del día a día y después ir pudiendo arreglar un poco las cosas que no son el día a día y que bueno, que las tenemos un poco bien estructuradas en casi un 80%. Hablamos con Iván Almeida mezclando las cosas, nos digo que hoy podría haber a través de una comunicación para que jueguen Trinidense Matías Almeida y $500,000 Olimpia va a recibir, contrato de un año si es transferido al exterior y hay posibilidad. ¿Vos lo manejás como tesorero eso, Coto? Lo de Iván lo de Matías lo está manejando directamente el presidente. Ahora esto que vos me estás contando no estaba al tanto, todavía no tenemos la información oficial de eso, pero obviamente Olimpia quiere que sea lo mejor para Mati y queremos que sea en Olimpia, ¿verdad? Eso es lo principal. Él es un hijo de la casa, un apellido de la Olimpia, así que creemos que él tiene un gran futuro en el club y hablamos del Trinidense. Si viene afuera, hay que analizarla, ¿verdad? No, él juega en Trinidense, firma extensión de Olimpia por un año y claro, si es transferido $500,000 para Olimpia, pero para jugar en Trinidense con la extensión su contrato termina en 6 meses. Pero bueno, hablando de histórico, hablaste de Ever Almeida, el abuelo de Matías. ¿Qué pasa con Amarilla que se queja del tratamiento que ustedes le dan? Raúl Vicente. Sí, lo de Raúl Vicente ya se ha finiquitado, se llegó a un arreglo. Nosotros obviamente no se puede cumplir con toda la gente en el día con los compromisos que estaban existentes con él. Hoy nos informó el doctor Caune que pudo llegar a un arreglo, a un finiquito. Nosotros recurrimos justamente a él en varios pasos, ¿verdad? Y es de público conocimiento que él nos ayuda en varias cosas cuando de repente las negociaciones se trancan. Siempre buscamos que de repente gente al llegar al club pueda ayudarnos a resolver ciertos nudos, ¿verdad? Cuando se presentan, y este fue uno de esos casos, ¿verdad? Obviamente no se desconoce que con Raúl Vicente quedó una deuda cuando él salió del club y bueno, se trató de arreglar de una manera, a lo mejor él no aceptaba las propuestas y bueno, le llevó un tiempo y por suerte realmente nosotros ya estábamos muy contentos que se había llegado a un arreglo, ¿verdad?
nos enteramos ahora hace un rato que bueno, que él aparentemente no quedó tan contento. Acá cuando estuvo Oscar Vicente Cabone había dicho que no demande, ¿cómo es que dijo? No demande... Que no le demande, que le va a llamar para que no demande. Que iba a llamar el propio Oscar Vicente Cabone. ¿Y eso cuándo se recordó, Coto? ¿Ayer? Sí, ayer finiquitaron y bueno, Oscar es alguien que tiene demasiada ascendencia en el mundo Olimpia, entonces obviamente cuando él se involucra en una negociación es una ayuda enorme para el club, ¿verdad? Más allá de que él sea o no directivo, él siempre está ahí a punta de cañón para ayudarnos, ¿verdad? Quiere decir que ayer el propio Cabone se encargó de saldar la deuda con Amarilla. No te puedo dar un detalle de cómo fue la negociación en sí, si es que ya se saldó, si se llevó un arreglo, pero ya es un arreglo que él nos ayudó a llegar y que bueno que Raúl con eso desistió de la demanda, ¿verdad? Acá dice, vos le por un niño, ese finiquito, vos tenés, Víctor. Sí. Sí, dice Raúl Vicente Amarilla, por mis propios derechos y bajo patrocinio del abogado José María Monjes, por la intervención que tengo reconocida en estos autos, muy respetuosamente digo, por el presente escrito vengo a solicitar se sirva a ordenar el finiquito de la presente demanda incoada contra el Club Olimpia por haber arribado a un acuerdo extrajudicial solicitando el levantamiento de todas las medidas cautelares que pesan contra los bienes muebles e inmuebles de la persona jurídica más arriba mencionada, como así también oficiar a todos los bancos y financieras comunicando el finiquito de la presente demanda previo a los trámites de rigor. Y está la firma lógicamente de Raúl Vicente Amarilla y de José Monjes, el abogado en este caso. Bueno, el tema Amarilla solucionado entonces, así, Coto. Así mismo, está solucionado y bueno, realmente estamos muy contentos, ¿verdad? Son muchos los casos y son muchos los históricos del club con quienes el club a medida que puede va cumpliendo y bueno, es la única manera que nos queda, ¿verdad? Realmente de poder llevar adelante el barco. ¿Y con quién otro histórico está para cobrar? ¿Eso también se encarga de Cabone? Disculpame que no te escuché. El Cabone se encarga de otros históricos también que van a cobrar el dinero. No. El club se encarga realmente, más que nada es la ayuda de poder llevar adelante la negociación. Y después van a hacer una manifestación pública diciendo que son mejor, que tienen mayor cantidad de encarnaciones 18. Coto, ¿qué va a pasar con Noguea ahí, Coto? No, pero eso es claro, Olimpia tiene mucho más hincha que otro club en Paraguay, eso lo sabemos todo, ¿verdad? Que haya un discurso instalado es otra cosa, ¿verdad? Pero los números hablan por sí solos, ¿verdad? No hace ni falta que hablemos de él. Coto, ¿por qué tenés que...? ¿Qué es, Coto, esto? ¿Qué dijiste vos de Olimpia? ¿Qué? Que los números hablan por sí solos, se sabe cuál es el club más hincha en Paraguay, no hay mucha... No, yo digo por el terminó Cardona, que así en Ciudad... ¿Cuál es el terminó Cardona en Ciudad del Este? Ciudad Olimpia. ¿Y ahora cómo usted le llamarían en la Encarnación, Coto? Y se va a ver con la gente que va a estar en el partido contrimiense, se va a notar la diferencia, así como en Ciudad del Este, como en Asunción, en Encarnación no va a ser la excepción, ¿verdad? ¿Después de cuánto tiempo se van a Encarnación? Y más de 20 años. 23 años, cuando habían jugado con Universal, el partido terminó 1-1. La recaudación cerca de 70 millones de guaraní, el partido terminó 1-1. Creo que Ávaro y el Palomo Sandoval fueron los autores de los goles 1-1. Ese partido. Imagínate ahí cuánto tiempo. Ahí estuvimos. 1-1 va a ser una fiesta. Reventaba ese estadio. ¿Uno te Yo estuve en ese partido, sí, me acuerdo de este día, yo era muy chico nomás. Ahí estuvimos. Estábamos ahí en un hotel. Ah, sí. Y nosotros creo que hospedamos en el Hotel Paraná, ¿puede ser? Pues sí. Y la cancha chica, pequeña, transmitimos en un palco apretadito, una locura. Para esa época, cerca de 70 millones de recaudación, Rodrigo. No sé cuándo estaba el dólar en esa época para hacer un paralelismo. Y vos que sos hombre de negocio tenés que saber, economista recibido, diplomado. Coto, así que van a demostrar en Encarnación quién es más. No, pero no hace falta, tú en Encarnación, no sabemos quién es más. Coto, ¿por qué no te voy a preguntar? Bueno. Y va a ser sin duda está lloviendo, o sea, en Encarnación todos estos 23 años que no estuvimos jugando, en por lo menos 10 ocasiones hicimos pretemporada ahí y cada vez que Olimpia va a la ciudad solamente para hacer la pretemporada es una fiesta, ¿verdad? Así que
yo creo que este hermoso estadio va a estar adornado los colores de Olimpia por primera vez y va a ser inolvidable y va a estar repleto, ¿verdad? Eso no hay ninguna duda, y queremos también aprovechar para que la gente de Itapúa se aproveche y se asocie al club. Vamos a llevar toda una estructura de gente para poder levantar socios, así que es una gran oportunidad para que también el hincha de Encarnación se acerque al club, ¿verdad? Y ustedes van a hacer esa campaña buscando captación de socios, como lo dijo Miguel Cardona, ¿verdad? Así mismo, estamos preparando eso y bueno, queremos que va a ser una gran fiesta y es una gran oportunidad para... ¿Y cuándo para van? 3 días antes ya se instalan, ¿no? 4 días antes. Como en la playa San José, ahí asóciese, ¿vos te vas a ir? Exacto. Se van a hacer activaciones ahí alrededor de la ciudad y obviamente adiós. Bueno, Coto, seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo, de todo un poco. Gracias, Arturo. Un saludo ahí para todos y bueno, un abrazo grande. Gracias. La Coto Nové, tesorero de Olimpia. El Machetazoro se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El Machetazoro es El Ahorrazo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlas en las mejores tiendas del país y distribuye la Costa ICA. Fortín y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de tu Fortín, etiqueta negra 754-175 ml. Envíalo al 8800 y sigue las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money un bono de 1 GB directo y sin sorteos. Fortín y Tigo Money llenan de internet tu verano. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa. Negocio, infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Olimpia desde el miércoles 15 instala departamento socio y tienda Olimpia en Encarnación. La meta es traer 1000 socios nuevos. Había dicho 1000 socios nuevos. Eso que tenemos como información. Llámale para Dani Maciel. Traer 1000 socios nuevos. ¿Está Dani Maciel o no? Territorio 912. 1912. Está ahí, territorio 1912. No contesta, ¿qué es lo que le pasa? ¿Y después? Queremos lo último de Cerro. Ellos van a saber. ¿Está bien? Ahí está, territorio 1912. Territorio 1912 de Cerro, territorio 1912. Gracias por atendernos, Dani. Desde el territorio 1912, ¿qué se puede informar de lo que sabe Dani Maciel? ¿Cómo estás, Arturo? Buenas tardes. Saludo a todos los muchachos. A las 11:40 aproximadamente empezó la reunión en la oficina privada del doctor Juan José. Están los miembros del departamento de fútbol, encabezado por el doctor Ariel Martínez. Está Enrique Berni, Juan Carlos Petengil y Víctor Agüero. Son las 5 personas reunidas, repito, desde las 11:40 aquí en la oficina del doctor Juan José, Arturo. ¿Y qué se puede informar, Dani? Yo personalmente creo que con la presencia del vicepresidente jurídico, que tomarían ya una decisión en cuanto al próximo DT. ¿Vos decís que hoy van a resolver? Yo creo que resuelven hoy. No sé si lo van a anunciar oficialmente, pero me parece que lo resuelven hoy. Quiere decir que no tendrá más oportunidad Gavilán con Acuña. No, Arturo, yo creo que que ya tienen al DT extranjero. ¿Y quién es para vos? No tengo nombre, pero me parece que hoy estarán viendo los números, ultimando los detalles y los papeleos esta semana. Yo sé que se tiraron muchos nombres, que inclusive llega gente el fin de semana, pero a mí lo que me dijeron esta mañana es que ya tienen al DT extranjero y que esta semana o en estos días se resuelve. Me parece que esta reunión es para reconfirmar todo lo que tenían o lo que venían trabajando. Desde la salida de Chiqui Arce, para no decir que ya lo tenían antes. Dani, ¿no es descabellado pensar de que el departamento de scouting ya les haya propuesto 3 nombres que ya hayan sido filtrados de otros muchos tantos y que entre esos 3 nombres nada más ya la reunión se esté llevando a cabo para decidir cuál es? Sí, señor, así mismo.
Y no hay técnico paraguayo en la lista. No hay ningún técnico paraguayo. Y bueno, seguiremos, Dani. Gracias, Territorio 1912. ¿Vos estás ahí? ¿Con tu Yo compañero? estoy acá. Si salen en el horario del programa, entramos en vivo sin ningún problema, Arturo. Gracias, Dani. Gracias, Territorio 1912. Muy amable. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 600-3350, el 51 Cummins, energía para un mundo que no se detiene. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, vistas panorámicas con cuotas accesibles. Contactanos al 443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Para que comprar si puede alquilar, Renta Magno Herramienta Más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Fernando Luque y Ciudad del Este, teléfono 634-544, Renta Magno Herramienta Más en su obra. Para la previa After Office, para el chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los Pancho Su Pizza siempre salen bien. En cualquier ocasión y combinado con todo, Pancho Su Pizza juega con todo. Hace más de 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabéis dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. El VAR en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus prestaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo saben hoy asados en Choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti, el auténtico, el original Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Llena el tanque todos los martes en las estaciones de servicios Shell del Grupo Mao, pagando con tus tarjetas de crédito Bancopp tenés 20% de ahorro más 5% pagando con QR. Además acumulas puntos. Descarga la app de Bancopp móvil de tu Play Store o App Store. Ingresa a bancopp.com.py. Bancopp, un banco con raíces. Es fuerte lo de Arce, ¿eh? La noticia... No, es por el regalo de Navidad, dice Juan José. Sin más aún que tienen ya todos los nombres, quiere decir que esto no ya, es que se decidió claro. ayer, que ya la directiva estaba hace rato esperando el removiendo momento el piso para ¿sí? sacarlo a Arce, porque no puede ser que en 24 horas ya tenga el técnico o ya salga. Vamos a ver si, como dice Dani, de 1912 está manejando posibilidades de técnico. Hay que ver si lo anuncian o se guardan para después, sí. o sujeto al resultado, no por echar de menos ninguna información. Claro. Y eso nomás, se están soltando demasiados nombres. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puchupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible en EMSA Inmobiliaria. Tenés un 20% de descuento en todas las cuotas de urbanización Terrazas del Santa Clara, en la ciudad de Liberación. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Ahora Chevrolet, con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana. Ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera amamos tu Chevrolet. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas, muy fáciles de cocinar. Buscarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como vos. Para tus viajes de negocios en Encarnación, Bella Vista Hotel, tarifas corporativas y cómodas instalaciones para una estadía de confort. Reservas al 0983-604-300 o seguinos en redes sociales. Bella Vista Hotel Encarnación. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos, 2 locales, Casa Central, Villala Casi, RI, 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Hamburgo, sucursal. En Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Ahora podés hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes, poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la para entrar de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. En la Caja Mutual, solicita y usa tu tarjeta de crédito por montos desde 200.000 guaraníes y llévate una mochila de regalo. Nuestras soluciones financieras tienen premios. Para más información, llámanos al 218-4000 o seguinos en redes sociales de Caja Mutual. Bueno, con el jabón queríamos y no podemos. No podemos. No atiéndelo.
Los martes en Farmacia Catedral ahorras con Sudameris Bank con descuento hasta el 35% en todas las categorías con todas tus tarjetas del Banco Sudameris en todas las sucursales. Llámanos al 627-7000 o escribinos al 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos cuidarte. En Paraguay Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Señembucio de la Encarnación, Coronel Vida y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. En el Colegio Iberoamericano implementamos múltiples herramientas para un mejor aprendizaje de forma profunda y divertida. Por eso el Ibero cuenta con certificación de calidad del Ministerio de Educación y Ciencia. Ingresa a ibero.edu.pirega. En el Colegio Iberoamericano potenciamos su genialidad. Vení por Rodrigo, dejá por lo que está haciendo el teléfono baillo, vení por. Teléfono baillo tiene Rodrigo. Para que vea, ahí se canta el niño. Vos salías de acá, ¿a las qué hora del domingo? Y 2:65, 2:10 por bueno, ahí. 05 ya del nuevo día. 05 del nuevo día. ¿Te pasaste por Copetrol? Sí. ¿Qué hacías vos ahí? Sí, me fui a comprar algo para cenar y para... Ay, me está echando cara que por mi culpa tener que cenar a esa hora. No. Para hidratarse. Pues tenía que esperar. Está muy bien, esto es muy serio. ¿A quién le diste? Y estaba el doctor Zapag, se bajaba Ariel Martínez, bajaba Bernie y también estaba Petengil. ¿Qué le dijiste a Zapag? No, y le saludé. Doctor, ¿cómo está? ¿Será que lo podemos llamar mañana para hablar con Arturo? Le digo. ¿Y qué te dijo? Y no, me dijo así bien. Pero sonriente. Sí, no. Bien, atentamente. Sí, no, denme a tiempo, pidió. Esa reunión fue domingo a la noche cuando estábamos haciendo fútbol a lo grande y vos la encontraste. Sí. Ahí ya tenía la decisión de sacarlo al. Sí. Estaban todos. Antes de ayer. ¿Verdad? ¿Hoy qué día? Hoy es martes. Ayer. Sí, domingo, lunes. Y ayer al empezar el nuevo día. Primeros minutos de ayer. Lunes movido. ¿Y salieron todos apurados o hablaron? No, tranquilo, no. Pero ellos no hablaban entre ellos, se van a salir. No, ya estaban saliendo. O sea, yo entraba y yo le veía salir a ellos. Terminaba la reunión. Sí. Y no quiso nada hablar. Gracias, Rodrigo. Bueno, eso es lo que él vio acá en Copetrol. Fue el domingo, los primeros minutos de un nuevo día. Y no van a ir a reunirse a esa hora. Es porque ya tomaron la decisión de sacarlo a Arce. En Paraguay Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñembucio de la Encarnación, Coronel Vida y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock Express. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Tupi te trae los mejores precios en el mes de los enamorados. Hasta el 14 de febrero vas a encontrar todo lo que necesitas para regalar de ventas en Tupi. Y te esperamos en Boyana, esquina Músicos del Chaco, o haz tu pedido en tupi.com.pirega. Y atención, gente de Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente Franco y Minga, Guazú, porque comprando online tienen envío gratis. La gente sabe. 1326. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH y laminados, con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes sociales o llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo nuestro, producido por Granjeros Campo Nuevo y Sea. Vení allí, que aparte de tu vida vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con la gama de productos, cotillón electrodoméstico, juguetería, bazar y mucho más, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Seguinos en redes sociales como @Giga, Giga, parte de tu vida. En Universidad La Paz tenés carreras técnicas de 2 años de duración, profesorado de 3 años de duración, licenciaturas en ingenierías, todas las carreras habilitadas. Teléfono 061-572-329. Ingresa a universidadlapaz.com.py. ¿Querés saber por qué 1 de cada 4 animales vendidos en ferias pasan por El Corral y sea? Averigualo escribiéndote a nuestra próxima feria de invernada televisada el 15 de febrero. Asegura tu lugar. Hasta mañana al 0985-145-846. El Corral, seriedad en ganadería hace más de 30 años. Motocultores Oscuarna, la herramienta
herramienta ideal para la agricultura en su campo, menos esfuerzo, menos gastos, más producción. Conocer los motocultores Husqvarna en Chacomar y sus redistribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que cada ocasión generemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos. El Fabriquero, estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguimos en redes sociales como Fabriquero PY Fabriquero. Momentos para recordar. Shell te ofrece el combustible con la mejor relación precio-calidad. Carga Shell Fórmula Super con toda la tecnología y calidad de Shell al cuidado de tu motor, también de tu economía. El mejor precio te espera en la estación Shell más cercana, precios bajos, calidad Shell. Con la nueva web portal y beneficiario de Asismed, disfrutar de las nuevas funcionalidades de la app como reservas de turnos o estudios, visaciones al instante, compra online del drugstore y mucho más. Todo de manera rápida y simple. Descarga de la app o ingresa a asismed.com.py. Mira, Dani, este es mi territorio de 1912, en la reunión de Zapata, en el último piso, dice. Ajá, sí, esa es la oficina que hace un par de años ya tiene, que es nueva. Ahí están ahí. Es zona Boyani, más o menos entrando. Sí, llegué a ir, allá por el 2019, 2020 más o menos. Juga y gana en Slot del Sol Online, casino online con presencia física en más de 15 años de experiencia, diversos métodos de pago y atención personalizada a las 24 horas. Si te registras con el código Rubin en www.slotdelsolonline.com te devuelven el 100% de tu primer depósito y un bono desde 200.000 guaraníes. Juga y gana en Slot del Sol Online. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Penalty, te conecta a lo mejor del deporte, pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número 1 en la cancha. Penalty. Cuando se trata de hacer pizzas y pastas, yo elijo Frutica, lo mejor para acompañar tus platos. Es lo nuestro, es natural. Frutica. Con CNT, un departamento molado, más una Kia Sonet, más 50 millones, una Toyota RAV4 híbrida, más 800 millones, y sale sí o sí un Audi Q3 0 kilómetros, pedí CNT por Emoy. Vení a Bristol y viví el carnaval de ofertas, los mejores precios del país sin entrega inicial. TV Win Smart de 32 pulgadas, ahora solo 18 cuotas de 99.000 guaraníes. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Love Day en Joseph Coafer, celebramos el amor en Joseph Coafer, sorteando una estadía para 2 personas en Russet Campling. Por tus compras a partir de 150.000 guaraníes generas cupones y presentando tu tarjeta de cliente fiel te duplicamos tus cupones. Seguinos en Instagram @Joseph Coafer, Joseph Coafer, creando tendencias. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Niño, Luqueño, ¿la nota cuándo? ¿A qué hora y cómo? Ahora, en las próximas horas se presenta la APF Luqueño y su... Temprano para... Y pide pero que ya no se ha designado día y va. va. Reglamentario tiene su lado de donde... Pero sí me parece temprano. Segunda fecha. ¿Hoy qué día es? 7 de febrero. Llamarle a Fabián. Comenzamos. El arquero. ¿Lo hicimos todavía? Todavía, No, de no la hicimos segunda. todavía. El arquero. Martín Silva califica para ¿Vos? los compañeros, no sé si... Llámale a Fabián si está despierto. ¿Vos? No, perdón. ¿Cómo va a estar despierto a las 2 de la tarde? Yo sí que estoy yo mal. Arquero. Vacío está. ¿Y qué quiere que haga? ¿Que viene yo ahí? 2 me faltan a mí. Juanito Alfonso me gustó. Sacó muchas pelotas. Alfonso, ¿vos? Martín Silva. ¿Vos? Yo Silva. ¿Vos? Silva también, Arturo. ¿Vos? Ganó Silva. Ganó Silva. Martín Silva, el arquero. Lateral derecho, equipo A. Rodi me gustó a mí de Luque. Corrió mucho. A mí me Luqueño. gustó... Sí, el Luqueño, perdón. ¿Vos? A mí me gustó el primer tiempo de Raúl Cáceres. ¿Vos? Rodi bien. ¿Vos? En el partido Luqueño. Y Rodi. Rodi Ferreira, lateral derecho. Primer central. Marcos Cáceres, el goleador de Guaraní. Sí, Marcos Cáceres. Marcos me gustó. Cáceres, Guaraní. Vos me estás anotando el equipo. En la mente, sí, Martín Silva, Rodi Ferreira, tenemos ahora a Marcos Cáceres. Lateral no sé izquierdo. si digan algo. Buen partido de Marcos Cáceres, gol incluido. Segundo central. Aguilar de Luque, muchísimo. Luqueño. Luque es la ciudad. Luqueño el club. Perdón, y tiene señor. equipo de fútbol, tiene otra actividad el Luqueño. El Luque es la ciudad. Y El Sportivo club Luqueño. Así mismo se llama el club. ¿Y vos? A mí me pareció un correcto partido de Patiño. ¿Vos? No, voy con... ¿Quién? Aguilar. Aguilar. ¿Vos? Aguilar. Aguilar. Tenés ya lateral izquierdo. Néstor Jiménez de Libertad. Néstor Jiménez de Libertad. Néstor Jiménez. Sí, cumplió, Néstor Jiménez. asistió para el segundo. Extremo a la derecha. Vacío yo tengo, si me ayudan. Yo no... No me gustó Dorrego de lo que vi. Pasa al largo. El Biovera de Ameliano. El Biovera. El Los dos Biovera. volantes El Biovera. centrales. Está Los dos volando el volantes- Biovera. Los dos volantes centrales. El Biovera Amelio. Uno de ellos Martínez. ¿Quién Yo voy por acompaña a Hugo Martínez. Hugo Martínez, sí. Hugo ¿Quién acompaña a Martínez y Morel a mí me gustó. ¿Quién?
¿Vos? ¿Martínez con? Vacío. Martínez con nadie. ¿Cómo no va a ser Cerro. con nadie? No tengo. No Ternidense. No hay. Por lo menos de los partidos que vi. No, ya volvemos. No hay. Te invitamos a conocer a Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios. Desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina y cabina accesible están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en Choferes del Chaco y José Asunción Flores. Carga tus sueños y toma el camino más seguro del crecimiento con Carry. Media cancha entonces Ernesto Caballero. Y quedó Ernesto Caballero. Medio campo de Libertad. Y arriba 2 en punta. No, Le falta a izquierda. Por izquierda. Y ninguno de Cerro, y tu jugador que te desmayaste de emoción. Y yo de Cerro lo voy a poner a Morales solamente por el gol. Yo Melgarejo, uno también tengo arriba. Sí, yo o sea, Melgarejo está jugando un poco más arriba, pero lo ubico por esta vez en el sector izquierdo. Melgarejo, que rindió muy bien, me parece que Lorenzo Melgarejo. Doblete. Y ahora que falta uno en punta, y dos arriba, dos atacantes. ¿Quién es el equipo? Marcelo Pérez, Robert Morales. Postulo a Morales, sí. Yo coincido con Dani. Marcelo Pérez, del gran partido en Luqueño, y Morales. ¿Yo? 18 años. Morales. 19. No, me parece un poquito mayor, 20, 21 ya tiene. Metió un gol en su... ¿No hay más? No. Bueno, vamos quedando ahí. ¿Quién va a ser la dupla? Y Pérez Morales, Pérez Morales, sí. mayoría. Lo voy a proponer a Santander, pero muy temprano. ¿Cuál es el equipo? ¿El técnico? ¿Cuál es el equipo? Metele, pues. Y Martín Silva en el arco. Rodi, Cáceres, Aguilar, Néstor Jiménez, Elvio Vera por derecha, Hugo Martínez, Ernesto Caballero, los dos volantes centrales, Melgarejo por izquierda, Robert Morales y Marcelo Pérez. ¿La media cancha de Libertad? Sí. Prácticamente. No sé, 3 de 4. ¿El técnico? Matías. ¿Y si la media cancha de Libertad, el técnico por usted de Garnero? ¿Quién? Sí. Garnero. ¿Vos? Garnero. Yo logro del arco, pero no. Y sí, Garnero. Garnero, el técnico del equipo A. El seguro de automóvil de Panal Seguros cuenta con cobertura para conductores de plataformas y particulares. Asegura tu vehículo con el plan que mejor se adapta a tus necesidades. Cotiza tu seguro de automóvil desde panalseguros.com.py y sentí la confianza. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a vimayflores.com. Regala amor, regala Vimayflores. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, la más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la marca número 1 de la salud de cada día. Barta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque. Con garantía de 12 a 18 meses. Baterías Barta, un golazo. La mejor opción para instalar tu industria de depósito fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo, el Departamento Central. Para más información, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Asegura su inversión. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sedes centrales sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin. Allí encontrarás el mejor plantel y de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 510-971-2 o escribinos al WhatsApp 0981-434-771. Instituto de Formación Profesional Colpin. No, cuando dice el tablero electrónico del Cerro, antes pues se decía el tablero electrónico del Defensor. Sí, me acuerdo. La pantalla, ¿qué decía? ¿Qué dice cuando le presentan? Los goles de Cerro se presentan. Y cuando Arce el técnico, ¿qué dice? Técnico de Cerro, papá. Dice. Yo soy técnico de Cerro, papá, si le dice. Ese es el mensaje. Es del más grande, carajo. Eso es lo que dice, él se entiende. ¿O vos qué entendés? Así. No, y sí, él está identificado plenamente con Cerro. No, el Cerro, 100%. papá, la puta, me siento orgulloso. Eso es lo que dice. Sí. Por cargas de 150.000 guaraníes en todos nuestros combustibles, participás por 100 tanques llenos semanales y con Supra 95 aditivada duplicas tus chances. Envía un WhatsApp al 0992-606-000, ya estás participando. Además, podés ganarte camionetas Chevrolet S10 0 km con petrol. ¡Vamos! Haz el Tour Verano Peguereca, entra a las redes sociales de Erimark y descubrí los hermosos lugares para pasar estas ansiadas vacaciones. Pero antes, pasá por Erimark y equipate con los accesorios que necesitas para poder viajar cómodo y seguro. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hidalgo, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Hidalgo SRL. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal.
Nacional, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad, con carreras acreditadas por la ANEAES, filiales en Lambaré, Capitán, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Cabo Sucio, Al Este, Carapeguá y Pilar. Sede central España 330, San Lorenzo, Unisal. Cantabria S.A., expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, 60 modelos en oferta permanente, 35% de descuento en porcelanatos, juegos de baño y griferías y mucho más. Consultas al WhatsApp 0972 55 53 33, dirección Charles de Gaulle 2034 y Dr. Víctor Idoyaga, Asunción, Cantabria S.A. Con seriedad, le llamó Gerardo a Fabián y no contesta, porque queríamos la opinión de Fabián referente a, y equipo B no hay porque apenas juntaron el A. Entonces, anda ahí por el equipo B. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina del Quillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Azul y Fútbol Álamos, porque Vinos Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama neumático con la mejor relación precio-calidad. Arranca con todo con Kenton, arranca tus clases, arranca tu trabajo, tus desafíos. Tu Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. Escribinos al 0976 y 101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Si necesitas consultorios médicos, laboratorios, estudios médicos al mejor precio, con la mejor atención, anda rápido. Comunicate al 021-729-3030. Rápido, Clínicas Médicas. Prepara tu vuelta a clases y equipate con Electrobanda. Tablet Lenovo M8 más auricular Gamer Colque en cuotas de tan solo 115.000 guaraníes, y de regalo te llevas una mochila Colque. También podés financiar hasta en 12 cuotas sin intereses con bancos aliados. Escribinos al WhatsApp 021-519-3000. Electroband, mejorando tu calidad de vida. Crecer Inmobiliario te presenta la oportunidad de cumplir el sueño de tu terreno en la urbanización Playas del Carmen, un barrio pensado para casas, quintas y familias que desean disfrutar la hermosa ciudad de Carmen del Paraná. Cuota desde 299.000 guaraníes. Comunicate al 0993-38-4363 o al 021-338-1199. Crecer Inmobiliaria. Con Punto Farma nos vamos de vacaciones. Sorteamos un viaje para 2 personas a las hermosas playas de Punta Cana. Además, 40 mini vacaciones a Encarnación, estadías, pasajes, entradas en palco exclusivo. De Punto Farma, en los cursos encarnacenos, por cada 30.000 guaraníes acumulas un cupón. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y demás. A ti llevamos de vacaciones. Sí, Fabián no contesta, ¿verdad, Gerardo? Bueno, para que sepa que le estamos llamando. El tema de Cerro sigue la reunión en el último piso de la oficina de Juan José. Teníamos territorio en 1912 con Dani. Según Dani, hoy se tenía el nuevo técnico de Cerro. ¿Vos? Le doy la derecha a Dani. ¿Vos? Y no sé, no es por Dani, pero yo creo que quedaría... No, bueno, ya se entendió. Sí. Yo creo que por 1 o 2 horas. Para mí va a tomar forma, pero no un 100%, un 80% a donde... No, a lo que hoy que quede claro es que si es que hoy deciden el técnico, quiere decir que ya lo de Arce... Claro, ya lo tenían hace 15 días. ¿Para qué lo dejaron 2 fechas y ya tenían? Eso, ¿para qué le nombraron técnico interino? No, y también sí, ¿para qué? No, o sea, le nombrar a Gavilán, ¿no? No, aunque últimamente la decisión, la dirigencia... Por eso, o sea, quedarían... Otro doble error sería, ¿no? O sea, yo creo que no, yo creo que se queda Gavilán. Dice Dani Maciel, ellos ya van a decidir hoy. Que lo anuncien es otra cosa. Pufa Energy te brinda máximo rendimiento, energía y vitalidad para encarar cada una de tus actividades con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales que te ayudan a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Recargate de energía y vitalidad con Pufa Energy, calidad éticos. Vuelve a clases con Super Espuma, compra el somier que siempre quisiste con un 20% de descuento y llévate un kit escolar de regalo. Consulta los modelos disponibles en nuestras tiendas o llamanos al 0974 20 20 25. Super Espuma, viví más despierto. Llegó Recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @RecuperalPega, Recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias Calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre en tu hogar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con tus asegurados. Lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. El amor se celebra con idas al cine, paseos, cenas y flores, pero festeja con Control. Control te invita a festejar el amor y para eso te premia a vos y a tu pareja. Ingresa a las redes sociales de Control y entérate cómo participar. Control Love is Yours. Utiliza el mortero de elevación Sicahuel 105, levanta tu parenta solo 2 a 3 horas. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, sellar, repara y protege. Asesorate al 289-6000. Tu casa con Sica queda bien. El técnico brasileño puede ser que el Vieira le haya dicho. Sí, sí.
Aquí imaginando nombres, porque es cierto, podría tener algún vínculo, algún nexo con lo que fue Paranaense. Mira que por ahí puede ir el viento, por ejemplo, ¿verdad? un técnico está libre que salió campeón de la Sudamericana, Alberto Valentín. Alberto Valentín, fue campeón ex con Paranaense. Pero el tema es que en esa época futbolísticamente no era muy del agrado de Paranaense, ganó la Sudamericana, después enseguida lo quitaron, creo que dirigió al Lagoano y después hasta ahí nomás. ¿Cuántos integrantes del cuerpo técnico tiene Arcel? 9 son en total. ¿Los 9 afuera? Sí, los 9. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestra Bellana 1751 Casico Picheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Seguro que le conviene. Seguro soy Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguro soy Chaco. Mili Empeño. Venta de arreglos y huellas sobre el plata. Mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. Il Machetas ahora se llama El Ahorrazo. Tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención. Un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabéis dónde queda. Sobre Julio Menaracoto, General Caballero. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye La Costa S.A. El año de Pablo César Carpellani y Cayetano Re. Así mismo. A vos te digo Cayetano. Sí, y Carpellani también. Carpellani. Los dos. Cayetano Re, qué persona. Los dos primeros partidos perdió. Cuando vino en el 84, en los dos partidos perdió. Y en ambos casos nosotros en Ñandutí le invitamos a él porque él vivía a 2 cuadras de Radio Ñandutí, cerca de la calle Choferes del Chaco. Entonces Cayetano nos acompañó. ¿Sabes la historia cuando Guaraní debía plata lo que pasó? No, 1000 historias de Cayetano. Este equipo que dieron muestra de realidad a los jugadores de Cerro, dice el Aníbal. No hay ninguno. Ninguno. Le viene uno y le dice a Cayetano Re que le debían plata a Guaraní, al tesorero, a la secretaría. Y entonces se va Cayetano a la secretaría Guaraní así, y después, ¿qué pasa, coño? Le dice al secretario. ¿Vos te redimido de quién? No, de la presión. Cayetano. Y dice, ¿qué pasa, coño? Le dice, acá se dé plata a los jugadores, le den el salario. No, señor, andamos bien con los premios. Y le digo, Cayetano, yo te vengo a decir que le deben en la mensual, no la premio. No, es difícil, es decir, los dos no se podía pagar. Le mandó a la mierda Cayetano. Fortín y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortín, etiqueta negra 750 y 475 mil. Envíalo al 8800 y sigue las instrucciones para crear de la app de Tigo Money un bono de 1 GB directo y sin sorteos. Fortín y Tigo Money llenan de internet tu verano. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info.tapiti.com.py. Cayetano acá y yo acá. Me vuelvo y después Cayetano me dice, yo no quiero coño pelearme más con nadie, a esta edad no me voy a pelear con nadie más. Bajó del avión, alguien le dijo, casi comenzó a discutir, y no era que no debía discutir con nadie. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350 al 51 Cummins. Energía para un mundo que no se detiene. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un nuevo espacio 10 minutos del centro de la ciudad sobre la famosa calle Moreira con servicios básicos disponibles. Contactanos al 0521-204-236 y la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magno Herramienta Más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544, Renta Magno Herramienta Más en su obra. ¿Cómo te va, Fabián? Bien, Arturo. Un gran saludo para todos. Por el tema de esta selección, ¿en por el equipo? En el arco, Martín Silva. Hola, Fabián, ¿cómo estás? Dani, un abrazo. Espera, ¿vos estás de acuerdo, Martín Silva? Sí. ¿O tenés otro arquero? No, esta fecha no. Martín Silva. ¿Lateral derecho? Rodi, de Luqueño. Yo lo sigo poniendo a Piris. ¿Y quién usted? Rodi Ferreira. Aunque él diga Piri, ustedes dicen Rodi. Y sí. Bueno, está bien. No, por respetar a Fabián. Primer central para vos, Fabián. Moya. Ustedes se olvidaron, la cagaron. ¿A quién le pusieron? No, Marcos Cáceres. Marcos Cáceres que hizo el gol. Sí, bueno, entonces otra vez Fabián no. Y el segundo central. Pero Moya vos lo tenés como primer central, nosotros lo tenemos como segundo central, porque Cáceres mi dupla es indistintamente Moya Aguilar. Y nosotros elegimos Marcos Cáceres Aguilar. Cáceres tuvo 3 votos. Sí, 3 votos.
Perfecto. ¿Y lateral izquierdo, Fabi? Y Néstor Jiménez. Néstor Jiménez también, unánime ese. ¿El volante por derecha? Elvio Vera. Elvio Vera también. La dupla de volantes centrales, Hugo Martínez, Ernesto Caballero. Para mí, Saracho de Ameliano y Hugo Martínez. Saracho. Acá estoy anotando. Pero ustedes no cambian, Leo. Y no porque por votación en todos los casos Pero 3 Saracho votos. no figura, lo para no, ustedes. Saracho no figura. ¿Y otro ataque? Por izquierda, Melgarejo. Sí, me parece que ahí no hay dudas. ¿Y arriba? Y la dupla de arriba, Marcelo Pérez con Robert Morales. Mi dupla es Marcelo Pérez, Roberto Búfalo Velar. El Búfalo Velar. ¿Y ustedes no quieren cambiar? No. No, en mi caso Gracias, no. Fabián, muy amable, Fabián, gracias. Un abrazo, un abrazo. Ahí tenemos lo de Paraguay. Ya viste, lo manda Gustavo Sada, última hora. Abre sus puertas. Paraguay. Qué chuma solo y parece. Se prepara, mira. ¿Tenés ese niño? Sí, y del video presenta la nueva olla del Estadio Encarnación como opción. Sí, está bien. No, pero es un dato no menor. O sea, esos son los dos estadios que Pero me presenta parece Paraguay. que el estadio de Cerro altamente superior No, al resto. el de Cerro sí, pero el de Encarnación... Para 30.000 personas ya va a ser. Claro, tienen que llegar... No, Sí. a 40.000 tienen que llegar. 30.000 dice. 30.000 dicen en el video. En el video, no vayas a imaginarte cosas, Pancho, que no son. No, hay un estándar de FIFA que es para partidos de fase de grupos 40.000. Pero van a jugar un octavos de partido final, ahí. cuartos, Pone, niño. semi, 60.000 personas. ¿Sabes lo Ese que es el dice? estándar. ¿Sabes lo que El video dice lo el presentan niño? con 30. ¿Sabes lo que dice Gustavo Sala en la última hora? El video de la presentación de la candidatura de Paraguay Mundial 2030. ¿Puede Sí. poner? Con el sello... Habla de Encarnación con una capacidad de 30.000 personas. Sí. Y cierra con el sello de la APF, de la Secretaría Nacional de Deportes y de la marca Está País. lindo, como está Paraguay. lindo. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentabank de Herramienta Más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Lamora, teléfono 634-544, Rentabank de Herramienta Más en su obra. Los Panchos Supiza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho Supiza juega con todo. Hace más de 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Con Rumbo César de Seguros tienes un servicio integral de pólizas señas para tu vida. Consulta llamando al 449-488, Rumbos toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo saben y asados en Choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti, el auténtico y el original Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Llega la vuelta a clases y con estos beneficios en librerías y multitiendas del país, pagando con tus tarjetas de crédito Bancopp tenés 20% de ahorro más 5% pagando con QR. Además acumulas puntos. Descarga la app de Bancopp móvil desde tu Play Store o App Store. Ingresa a bancopp.com.py. Bancopp, un banco con raíces. Y la maqueta del Estadio de Encarnación. Ojalá se llegue a ese punto de 30.000. Ahora al mediodía fue la conferencia de prensa y allí hablaron la presentación en principio Argentina como la sede para la jornada inaugural y la final en Uruguay. ¿Tú sabes que se puede jugar en el 20, en el coso? 2030. Hasta aquí las candidaturas para ese año 2030. La candidatura 1, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina, Marruecos, es la segunda opción. Después están España, Portugal, Ucrania y otra Arabia Saudita, Egipto y Grecia. 4 postulaciones. España está como candidata. España también, España, Portugal, Ucrania, es otra de las postulaciones. Y bueno, pusiste en otro título. Ahora... Bueno, usted le puede oír. ¿Terminó? Bueno, ¿y qué vamos a hablar sobre el final? ¿Vos qué tenés ahí, Joel? ¿Hoy con quién hablamos nosotros? Hablamos con el asesor jurídico del Sportivo Ese Luqueño, vale. el doctor Oscar Estigarribia, va a pedir que Díaz de Ibar ya no arbitre más a Luqueño. Tenés Estigarribia, Joel, y después vos te quedás hasta el cierre, para no entregarte la voz alta nomás. Tenés ya mano. Métele, pues. Hola Arturo, ¿cómo te va? Un saludo para vos, para toda la mesa. Como Buen asesor día. jurídico de Luqueño, presentaron la nota, tema árbitro, APF todavía no. Estamos en eso, Arturo. Yo calculo que en contados minutos se estará presentando vía secretaría a la APF nuestra nota de protesta, adjuntando videos que evidencian nuestra postura, nuestra queja en este caso sobre la actuación arbitral, principalmente con lo que corresponde al VAR. La verdad que nos sentimos perjudicados en estas dos fechas, ¿verdad? ¿La nota tenés a mano?
No tengo a mano, no quisiera tampoco hacerla pública porque pero hace hincapié jugada, como diría Federico Río, bien puntuales. Esta y esta, ¿tiene que ver con los dos partidos o con el último? No, con los dos partidos. Con los dos partidos, y lo que más nos llama la atención, y eso está adelante, Arturo, es que el mismo encargado del VAR en el último partido del Luqueño General Caballero de Mallorquín fue el señor Díaz de Vivar, Mario Díaz de Vivar, quien ni siquiera convocó al árbitro principal para revisar la jugada que para nosotros y para todo el público fue penal. Y él fue el encargado del VAR en el partido Trinidense-Tacuarí, donde sí le convoca al árbitro y se termina sancionando el penal, que fue finalmente lo que incidió directamente en el marcador final, ¿verdad? Entonces, esa falta de unificación de criterios es lo que a nosotros nos llama la atención y lo que nos preocupa tempranamente. Nos preocupa la forma en la que se está manejando el arbitraje actualmente. Doctor, dentro de ese reclamo, de esa nota, adjuntaron las dos imágenes: Tacuarí Trinidense, Luqueño General Caballero, situaciones parecidas, sí, pero con criterios disparos. Sí. ¿Llegaron a adjuntar el video? Sí, señor, se adjunta ambos videos, donde se dan manos, o sea, se evidencia la mano que en un partido sí se cobra y en el otro no, siendo el mismo encargado del VAR el que tiene esa diferencia de criterios, ¿verdad? Y eso no debería ser así. Si hablamos de objetividad, debería ser igual para todos, ¿verdad? Nosotros no buscamos beneficios de parte de los árbitros, sino lo que buscamos es objetividad en la toma de decisiones, ¿verdad? Únicamente es lo que estamos pidiendo. Doctor, ¿la nota solamente habla de una protesta en sí, un reclamo por la actuación arbitral, o así como ya hicieron en su momento otros clubes, piden en este caso que Mario Díaz de Vivar ya no vuelva a arbitrar a Luqueño o algo por el estilo? Nosotros estamos pidiendo una reunión de carácter urgente con el director de árbitros, el señor Ever Aquino, y al mismo tiempo estamos solicitando que el señor Díaz de Vivar ya no sea designado en los próximos partidos que le toque a Luqueño disputar en este campeonato, porque la verdad que nos llama demasiado la atención cómo se está desempeñando en estos primeros partidos, ¿verdad? Nos resulta raro de que no tenga una uniformidad en los criterios adoptados, y más todavía con el VAR, ¿verdad? Donde el 99,9% de los árbitros no discuten o no desacatan las decisiones o las observaciones realizadas desde el VAR, ¿verdad? ¿Solo Díaz de Vivar o alguno de los otros árbitros, jueces de línea que estuvieron en el último partido en Luque? No, sería principalmente Díaz de Vivar, más que nada porque él es el encargado del VAR. Y desde ahí surgen las observaciones que finalmente incidieron en los resultados, ¿verdad? Y lo último... Entonces, por eso nos parece que... Sí, lo último, al menos de mi parte. ¿Están esperando, puede tener alguna influencia cuando salga el análisis VAR que va a presentar APF, imagino esta tarde? Si, por ejemplo, Ever Aquino reconoce, o en realidad no Ever, el instructor reconoce que hay error de Díaz de Vivar, ¿eso cambiaría un poco la película o igual van con todo en el pedido que van a hacer por nota? Independientemente a la revisión que se haga desde la APF, para nosotros, y creo que para todo el público general y el periodismo en sí, fue penal, y lo que nos preocupa, te repito, es la falta de uniformidad en el criterio, ¿verdad? No puede ser que en las primeras dos fechas ya estemos ante errores groseros donde finalmente se altera el marcador final y encima se resuelve fuera de la cancha, ¿verdad? Eso es lo que nos llama poderosamente la atención. Bueno, vamos a esperar. ¿A qué hora presentan? Ahora en minutos, Arturo. Estábamos adjuntando los videos, pero que son esa nota en total. ¿Esa nota va a ser antes de las 6 de la tarde por nuestro próximo programa deportivo? Sí, señor. Gracias. Así será. Gracias, Óscar Estigarribia. Muy amable. Gracias. Asesor jurídico lo que no. En 3 minutos calentamos el ambiente. Calentamos.
En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente. Si somos 2, ¿por qué 3 para este ambiente? En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente. Si somos 2, ¿por qué 3 para este ambiente? ¡Ja! Si el amor que te doy es suficiente, ¿por qué te acercas abrigada hasta los dientes? Tú me contestas que presientes y presientes. Si somos 2, ¿por qué 3 para este ambiente? ¿Viste? En 3 minutos calentamos el ambiente. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Descarga nuestra aplicación en tu dispositivo móvil para sistemas Android, iOS y desde la app Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080 AM y escúchanos online desde cualquier parte del mundo. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en Monumental AM 1080 Radio Futuro. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta En Voz Alta, comentando las noticias y los hechos más resaltantes de la jornada en el país.